119 y 120 quedan reglamentariamente aprobadas. Y ahora la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Ordinario 943 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 611 de esta comisión, por el que se solicitó al Superintendente de Educación informar acerca de la cantidad de denuncias recibidas por esa superintendencia durante el año 2023 y el 2024 en curso, relativas a la violencia del interior de los establecimientos educacionales del país. Correo electrónico al Gabinete de la Subsecretaría de Educación Superior, por medio del cual se informa que el subsecretario Víctor Orellana no podrá asistir a esta sesión y que en su representación lo hará la asesora de gabinete Irune Martínez. Oficio 30-643 del director ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional, mediante el cual, conforme a la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2024, remite compromiso presupuestario del segundo trimestre de la glosa 04, programa 01, capítulo 05, de la partida 06, correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Correo electrónico de la oficina de la diputada Elia Molina, por medio del cual remite correo de la señora Maritza López, quien señala que el 21 de julio de 2023 ingresó a trabajar al Colegio Nueva Era Siglo XXI, ubicado en Purauma, Valparaíso, establecimiento particular subvencionado, donde se desempeña como educadora diferencial del programa de integración escolar PIE. Detalladamente expone que desde esa fecha no recibe el pago de sus bienios, con una deuda que asciende aproximadamente a 2 millones de pesos hasta el momento, lo que además le ha impedido realizar la evaluación docente. Efectuó la denuncia en la Inspección del Trabajo, dado que aún se encuentra sin firmar contrato de trabajo, pero en la institución le señalan que solo pueden multar al colegio y posteriormente ella debe efectuar una demanda con un abogado. Solicitó a la Corporación Educacional El Bosque, sostenedor del establecimiento, que dada la negligencia en el proceso de información de sus bienios, ellos asumen la responsabilidad, pero aún no recibe una respuesta formal y la directora, solo de manera verbal, le ha comentado que debe seguir esperando porque se está revisando su caso. Solicita ayuda con esta situación. Correo electrónico de la presidenta del Consejo de la Fundación Integra, señora María Victoria Peralta, a través del cual excusa su asistencia a esta sesión por tener otros compromisos agendados con mucha anterioridad. Comunicación del director de estudio de la Fundación nuevamente, señor Francisco Cancino, quien se refiere a las cifras estadísticas de la crisis migratoria nacional y el impacto que está generando en los servicios sociales, por lo que insta a tomar medidas concretas en la materia. En particular, entre otras cosas que constan en su documento, solicita requerir a la vicepresidenta ejecutiva de la JUNJI dejar sin efecto la resolución exenta 15.619 en todo lo relativo al apartado de prioridades institucionales en la asignación de cupos en jardines infantiles, en el sentido específico de evitar discriminaciones injustas en perjuicio de compatriotas con respecto a inmigrantes que no cuentan con los requisitos legales para ingresar y permanecer en Chile, y presentar un proyecto de ley que prohíbe el establecimiento de este tipo de discriminaciones injustas en los criterios de asignación de cupos en los jardines infantiles. Correo electrónico a la señora María Ruth del Valle, quien se refiere al caso de su hijo Diego Vivanco, de estudiante de medicina de quinto año en la Universidad de San Sebastián, quien ya debería ser médico, pero ha tenido una serie de situaciones que no se ajustan a derecho, que informan carta que adjunta y documento con apoyo de correos y certificados. Se hace responsable de la información para que su hijo vea justicia y logre salir adelante en su vida para su protección como persona con condición TEA. También se ha recibido un reemplazo. La diputada Jimena Osandón reemplazará por la sesión al diputado Hugo Rey. Esto a la cuenta, presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Veo que no. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputada Serrano. Muchas gracias, presidenta. Saludarla a usted, saludarla a todos los colegas, a la subsecretaria que nos viene a acompañar en la tramitación de un proyecto de ley. Y el punto varios es el siguiente. Presidenta, el día de ayer, el Colegio de Profesores y Profesoras de Chile publicó una carta abierta dirigida hacia todas las autoridades de la República. De hecho, también dirigida hacia este mismo Congreso Nacional, que tiene una misión que es muy importante, porque el día de mañana ellos van a estar en una paralización nacional para justamente hacerse cargo de visibilizar un problema, más de lo que lo han hecho, porque es constante las visitas que hemos tenido del Colegio de Profesores, la preocupación que ellos han mantenido sobre la situación del agobio, acoso y maltrato y agresiones que sufren por parte de estudiantes que se dan también dentro de la comunidad educativa, y ellos también han venido a exponer sobre la necesidad de poder hoy día legislar sobre convivencia escolar. Yo creo, presidenta, y solo para hacer el punto, que es importante que esta comisión en particular pueda buscar un acuerdo para que el proyecto de convivencia escolar, que si bien en general tuvimos una votación que está dividida, pero hoy día necesitamos ponernos en un acuerdo de poder tramitarlo rápido, de poder que esa rapidez también signifique hoy día un mayor diálogo entre quienes estamos a cargo de poder
legislar sobre una materia que es muy importante, derivada tanto en temas de convivencia, de tener mejores capacidades en los equipos de las comunidades educativas, como también hacernos cargo de la violencia sistemática, que también es expresión de lo que sucede en la sociedad, en las escuelas. Entonces, presidente, yo solo quería hacer este punto porque el día de mañana vamos a ver una movilización nacional. Este Congreso y esta comisión no puede quedar impedida entre eso porque tiene una responsabilidad, y el proyecto de convivencia escolar ya sacamos también lo que significa un acuerdo de poder presentar las indicaciones, pero que estas indicaciones no sea solo el testimonio de una iniciativa en particular de algún diputado o diputada en particular, sino que también pueda representar las variedades de opiniones para justamente robustecer este proyecto de ley que que es tan esperado dentro de todas las comunidades educativas. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Serrano. Sin duda esperamos que el espacio que nos hemos dado en conjunto con nuestros asesores y asesoras, ahí con el apoyo de la Secretaría, llegue a buen puerto y podamos construir un acuerdo que nos permita efectivamente avanzar en ambientes educativos libres de violencia, inclusivos, dialogantes, pacíficos. Así que me sumo plenamente a sus palabras. El diputado Schubert me había solicitado la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, estimados colegas, el 9 de julio del presente año recibimos aquí en esta comisión a la secretaria general de JUNAEP, la señora Camila Rubio, quien al momento de referirse al preinforme de auditoría, ¿se acuerdan que habló del preinforme de auditoría de la Contraloría, que detectó pagos adicionales por modificaciones de contratos de licitación de servicios de programas de alimentación escolar, dio cuenta de la situación por la cual se ha retrasado la entrega de los útiles escolares para el presente año. En diversas regiones, las direcciones regionales de JUNAEP indicaron que durante la semana del 15 de julio comenzaría la entrega de los útiles, que debió ser efectuada en marzo originalmente de este año. Lo cierto es que, si bien esa entrega debió ser ejecutada durante la segunda quincena del mes de julio, aún existen diversos establecimientos educacionales que no reciben los útiles y materiales prometidos en esta misma comisión por parte del Ejecutivo, sin perjuicio de que el segundo semestre del año escolar obviamente ya comenzó. Prueba de ello es lo que ocurre en el Colegio Cardenal Caro de Buin, que posee más de 1000 estudiantes. Lo mismo sucede en el Colegio San Juan Bautista de Macul, el que imparte enseñanza a más de 900 estudiantes. En atención a lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 308 y siguientes del reglamento, solicito a esta comisión disponga a oficiar a la Secretaría General de JUNAEP con el propósito de que informe lo siguiente. 1. El número de estudiantes beneficiados por programas de útiles escolares. 2. El número de establecimientos educacionales en los que se debe hacer entrega de estos útiles y materiales escolares. 3. Fechas programadas originalmente para la entrega de los útiles escolares del año 2024. 4. Fechas de entrega efectiva de los útiles escolares durante el 2024 respecto de cada uno de los establecimientos educacionales del país. Y 5. Razones por las cuales se ha producido la demora en la entrega de los útiles escolares durante el presente año. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schubert. ¿Habría acuerdo para el oficio solicitado por el diputado? Acordado. Se despacha el oficio. El diputado Camaño me había solicitado la palabra. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, me parece del todo urgente que desde la Comisión de Educación podamos solicitar que se agilice la reposición del liceo de la comuna de Yungay. Este liceo anteriormente ya lo hemos hablado acá en la comisión, y desde el 2010, que lamentablemente tanto estudiantes como la comunidad educativa se encuentran realizando sus funciones en una infraestructura que es modular de emergencia. A propósito de lo que pasó el 2010, cuando este liceo lamentablemente sufrió un daño estructural, por tanto se generó este liceo modular que hasta el día de hoy han pasado 14 años y la comunidad educativa sigue estando ahí. Hay proyectos que por temas burocráticos hasta el momento no se pone la primera piedra y no se da una respuesta y una solución definitiva. Lo que está pasando actualmente en el país y que está afectando precisamente a la región de Ñuble y específicamente a la comuna de Yungay, yo creo que no puede ser, presidenta, porque lamentablemente a medida que el clima afecta, también los estudiantes no pueden realizar sus funciones y no se pueden educar en un establecimiento que no cumple con los requerimientos técnicos y que finalmente se llueve, tal cual como pasa al exterior de este edificio. Por tanto, a través de la comisión solicito que se pueda oficiar primero al Ministerio de Educación, también a la DIPRES y a todos los organismos que en este caso están de cierta manera colaborando para poder hacer un nuevo liceo, y que este nuevo liceo efectivamente
regrese a su ubicación original, que es al frente de la Plaza de Armas de la comuna. Yo creo que es una necesidad totalmente necesaria que hoy día la comunidad educativa espera de parte de todas las autoridades políticas y sobre todo los estudiantes que están en estas condiciones que lamentablemente son deplorables. Eso, Presidenta, muchas gracias. Un segundo, diputado Schubert. ¿Habría acuerdo entonces para despachar? Porque entiendo que la solicitud que hace diputado Camaño es que oficiemos producto de esta situación, ¿no? Perfecto. ¿Habría acuerdo con la solicitud del diputado Camaño? Acordado, despachado entonces el oficio. Diputado Schubert, se le había quedado un punto y ahí pasamos al orden del día. Muchas gracias, Presidenta. Sí, olvidé mencionar que nosotros acordamos con anterioridad que respecto al proyecto de ley de convivencia ya fijamos el plazo para hacer llegar las indicaciones. Mi solicitud es que se precise que ese plazo comience a regir una vez que tengamos el refundido, porque como hasta ahora aún no está, entonces para que el plazo comience una vez que tengamos ya el texto definitivo refundido para poder hacer las indicaciones de manera pertinente, por favor. Si podemos llegar a adoptar ese acuerdo. Gracias. Diputado, es que el problema es que nosotros en el acuerdo que se tomó establecimos una fecha cierta. No pusimos solamente un plazo. Yo pensé que decían días. Entonces para ello se requeriría la unanimidad de la comisión. comisión. ¿No está refundido? Si no tenemos ¿sobre qué le aplicamos la indicación en el fondo? Señor secretaria. Sí, Presidenta. Bueno, hay un proyecto del Ejecutivo que es más amplio que las dos mociones con las que se refundió, entonces esto es una muy modesta opinión de la Secretaría, pero yo creo que lo lógico sería tomar como texto base el del Ejecutivo y a ese hacerle las indicaciones. Es que lo que pasa es que alguien tiene que refundirlo. Bueno, los diputados, ustedes son los que tienen que legislar. Pero, el de los celulares nos pidieron expresamente a mí la persona de la biblioteca que nos asesora que hiciéramos un trabajo en ese sentido, pero en general no es un trabajo que deba hacer la Secretaría de refundir los proyectos. ¿Y podríamos hacer la solicitud ahora de refundir los proyectos a propósito de lo que señala el diputado Schubert? Un segundo. Es que en un proyecto tan complejo como este yo lo veo complicado, Presidente. Ya, perfecto. Porque ha sido muy polémico y la Secretaría no quisiera involucrarse en esa materia. Muchas gracias. Sobre el punto, diputado Cornejo. Presidenta, en función de lo que señala la Secretaría, existiendo una propuesta por parte del Ejecutivo y otros dos proyectos que debieran estar también refundidos, ¿no existiría la posibilidad de pedirle al Ejecutivo que ellos refundan los proyectos, nos hagan la propuesta y nosotros posteriormente trabajamos sobre las indicaciones? No sé si el Ejecutivo estaría disponible para aquello. ¿Ejecutivo? Dejemos este tema en stand-by, porque yo creo que es muy importante lo que dice el diputado Schubert, pero todavía no estamos claros. Pero dejemos este tema en stand-by, nos parece muy pertinente. Sí, diputada Serrano. Sí, es que yo tengo una observación en base a lo que plantea el diputado Schubert, porque aún así, por ejemplo, si no nos llegamos a poner de acuerdo, lo que puede pasar es que vamos a terminar dilatando esto. Entonces, lo que yo propongo es que una vez terminada la sesión puedan estar nuestros asesores y también con el Ejecutivo y poder también acordar una fecha donde todos podamos aportar en poder refundir el proyecto y en base a eso, si lo podemos sacar durante la semana, podemos también ver si es necesario aplazar las indicaciones, pero pongámonos de acuerdo después de la sesión con todos los asesores. De acuerdo. Muchas gracias, diputada Serrano. La Secretaría me ha pedido la palabra y luego la diputada Sandón tiene respecto a puntos varios. Señora Secretaria. Algo muy pequeño. La Presidenta les compartió un comparado que hizo la Secretaría con los 3 textos, que puede ayudar en este trabajo. Solo eso, perfecto. Presidente. Muchas gracias, señora Secretaria. Bueno, dejamos este tema stand-by entonces. Stand-by, que es ciútico de mi parte. Dejemos este tema en espera. Lo vamos a revisar al finalizar la comisión. Diputado Sandón tiene la palabra. Bienvenida a la comisión. Gracias, Presidenta. Stand-by de Ciudad Cero. Pero bueno, quiero hacer una consulta y si pudiéramos oficiar a la Gobernación Metropolitana y en el caso que tal vez pudiera también tener este mismo tema en relación con el tiempo, el clima,
los vientos que existieron. Yo tengo específicamente un colegio en Puente Alto que tengo 600 y tantos alumnos sin poder volver a clases porque se dañó el colegio de forma importante y es corporación educacional sin fin de lucro. Entonces me dice que la única forma es que la gobernación metropolitana sea la que pueda ayudar. Y me imagino que probablemente tal vez no es el único caso. Hay colegios que fueron bien dañados y probablemente tal vez están a medias astas con sus alumnos. En este caso es muy potente porque son 615 niños aproximadamente que hoy día no están pudiendo ir a clase. Entonces si podemos oficiar, no sé si al ministerio, para ver cuáles son los caminos que se pueden tomar y a la gobernación para ver si están haciendo algo en términos de poder aportar algo para poder solucionar este problema, porque como son sin fines de lucro, el tema es mucho más complejo en términos de poder postular a ciertos concursos, a ciertos beneficios, pero al tener esta calidad está bastante restringido solo a la gobernación. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada. ¿Habría acuerdo para despachar el oficio a la gobernación y el Ministerio de Educación, como señala la diputada Sandón? Acordado, despachado el oficio. Con eso daríamos por terminado el tiempo de varios y pasaríamos, lo siento. Y pasaríamos a la orden del día. En primer lugar, nos corresponde continuar con el trámite de audiencias respecto del proyecto de ley originado en mensaje que moderniza la oferta en la educación parvularia. Este se encuentra en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Para ello escucharemos en primer lugar a nos acompaña la subsecretaria Claudia Lagos, el ministro de Educación Nicolás Cataldo. Bienvenidos a ambos a la comisión. Y en primer lugar vamos a escuchar a la ex subsecretaria de Educación Parvularia y actual decana de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, señora María Jesús Honorato Errázuriz, a quien le ofrecemos la palabra. Si ahí le pueden abrir el espacio a la ex subse. Tiene que presentar, efectivamente. Sí, bienvenida doña María Jesús. Le damos la palabra hasta por 10 minutos y yo le voy a hacer una seña cuando estemos en el tiempo. Y aquí le cerramos esto y usted le puede pasar. Ya, aquí sí, pero allá no. Es que si no, pues ya no se ve, se ve allá. Se ve ya, gracias. Bueno, muy buenas tardes, un saludo a todos los presentes, muchísimas gracias por esta oportunidad. Volver a rememorar todo lo que es la educación parvularia para el país y lo importante que son los niños y las niñas, que fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando vi este plan de modernización de la educación parvularia. Siempre que es necesario es tener la educación parvularia presente, por lo tanto, aplauso en ese sentido absolutamente. De esta propuesta destaco todos estos puntos fueron puntos que yo me encontré siendo subsecretaria como puntos álgidos, complejos y que yo considero que realmente están sumamente bien tomados y abordados. Aquí estoy destacando el reconocimiento de programas alternativos como una opción real para un Chile con la geografía que tenemos. Tenemos una superintendencia que abordó un nuevo rol y surge una superintendencia acompañando a la Secretaría de Educación y definiendo un rol. Este registro único de educación parvularia, que también voy a hacer referencia, la incompatibilidad de matrículas múltiples, es decir, nos encontramos con que hay niños y niñas que están matriculados múltiples veces en múltiples lugares, por lo tanto, cualquier seguimiento es una complejidad y una estructura de calendario, una estrategia de calendario parvulario. Se valora mucho la propuesta desde la posibilidad de destrabar todas las necesidades que tiene el sistema, o sea, eso es lo primero que quiero decir. Mi experiencia no fue larga en educación parvularia, pero fue muy trabajosa post pandemia, con muchas cosas en contra para poder sacar adelante las metas que teníamos. Centralizar la información definitivamente, es decir, nosotros estamos siempre al alero del SIGE del sistema escolar
Y por lo tanto, detrás del SIGE caminábamos atrás, siempre atrás. Y cuando intentábamos levantar datos, era realmente una dimensión no menor. Valoración y mayor flexibilidad para los programas alternativos. Ha pasado y vuelve a pasar y a suceder, post pandemia, que los padres tienen una necesidad distinta a la que nosotros visualizamos, y creo que la flexibilidad es una palabra clave para poder atender todos los programas alternativos y también los regulares. Y posibilidad de la superintendencia cuente con una facultad de poder identificar esos establecimientos, que ya era una complejidad, que es una dimensión que uno no cree que existe, pero que existía. No tenía esa capacidad de identificarlos, por lo tanto no había cómo pedir información ni seguimiento. Lo primero, oportunidades de mejora. Yo diría que lo primero que me surge de este gran titular, proyecto de modernización de la oferta, es que esta oferta sea de calidad y que los niños y niñas estén en el centro de este proyecto y que aparezca frase por medio y que no deje aparecer el niño y la niña como un sujeto de impacto prioritario. Y desde esa perspectiva creo yo que hay que recorrer los temas desde la mirada de los niños y las niñas. Se ven muy claramente cuando hablamos de los programas alternativos. Hay un desarrollo mucho mayor desde las necesidades del desarrollo del aprendizaje de los niños, pero en el transcurso de la primera parte de este proyecto pienso que podría tener mucho más sentido y fuerza si apareciera la necesidad de impacto en los niños y en las niñas. Es un tema que a lo mejor hay que relevar, escribir de distinta manera, pero creo que eso sería una mejora importante para el gran sentido que tiene. Un proyecto que viene después de una sala cuna universal donde nosotros esperábamos que surgiera el tema de la calidad, surge aquí. Y si surge la calidad es porque la modernización debe ser de la oferta en calidad. Ese es el primer punto. Después, poder utilizar, por ejemplo, el sistema del reconocimiento único o de sistematización de los datos para poder hacer un seguimiento de la trayectoria de los niños. Es decir, que al momento de proyectar estas necesidades tengan un sentido hacia el impacto de los niños. Y eso significa poder asegurar asistencia, poder asegurar un seguimiento, es decir, el sentido de la estrategia o de lo que se está proponiendo. Y por otro lado, no puedo dejar de decir que si no tenemos equipos pedagógicos altamente capacitados detrás de este proyecto, difícilmente podemos mejorar la calidad. Y aquí estamos atendiendo una cantidad de deficiencias. Yo estoy absolutamente clara que todo lo que ustedes están poniendo en este proyecto es muy válido, se necesita en educación parvularia en forma urgente y, por tanto, creo que tendría que ir acompañado de alguna mirada hacia los docentes. Aquí voy a tomar en forma muy breve 4 aspectos que me parecen importantes. Reconocimiento oficial. Eso está básicamente sustentado en que atender la realidad de 10 años más para poder lograrlo. Definitivamente yo en un año post pandemia, nos abocamos a una meta porque teníamos un año. Y tener metas cortas me parece que es una atención que el sistema público también requiere. Me parece que 10 años podría ser una meta demasiado extensa para la urgencia de la situación de educación parvularia. Entiendo que están atendiendo una realidad que es muy compleja. Yo le comentaba recién a la Claudia que creo que no debe existir en el ministerio. Mi experiencia fue en la unidad de currículum, donde tuve que sacar también cosas difíciles, pero en términos de logística, no sé si hay algo más complejo que el reconocimiento oficial del sistema parvularia. No creo que uno se pueda encontrar con complejidad más grande, definitivamente. Y partiendo por lo mismo, no son solo los 10 años, podríamos estar los 10 años. Si no mejoramos las excesivas trabas administrativas, nosotros teníamos que reunirnos con salud, con el Ministerio de Obras Públicas, para cada situación de cada jardín que le faltaba a veces una puerta o una rampa. Y eso al infinito en tiempo. No había suficiente presupuesto en la subsecretaría para poner un equipo regional que realmente potenciara a nivel de todas las regiones la identificación y el levantamiento de información solamente para saber qué requerían y cómo priorizábamos. Estos 10 años podrían estar en banda si no mejoramos estos elementos. Y por lo tanto, el tema de la gestión territorial, el acortar los tiempos para obtener el RO, el poder flexibilizar, el sumar un monitoreo y ajustes, porque aquí claramente se requerían presupuestos. Teníamos un gran presupuesto para los jardines meta, nosotros echamos a andar eso, es otro punto, la construcción. Es impresionante cómo cada uno de estos elementos de reconocimiento oficial es un tiempo enorme y una suma de trabas. Entonces,
La propuesta es no solamente 10 años, sino que hay que inyectar presupuesto, hay que desburocratizar, hay que generar una coordinación, hay que generar una gestión territorial, probablemente con más equipo, la subsecretaría, etcétera. Respecto a los programas alternativos, sí me llama la atención. Los programas alternativos son una tremenda oportunidad. O sea, aquí todo es una tremenda oportunidad. Mi experiencia en la subsecretaría fue muy gratificante, quiero decirlo, porque me encontré calidad, amor, cariño a cada niño y niña de Chile en todo mi recorrido por los alternativos y por los no alternativos. Y yo eso lo valoré tremendamente. Pero sí me llama la atención que se reconozcan solo los alternativos de Junji en este caso. ¿Por qué no? Pensar en todos los niños y niñas de Chile. Tenemos a Integra hoy día en una calidad y una estructura y una fórmula distinta. ¿Por qué no? Resguardar equipos idóneos en estos espacios. También quisiera aquí incorporar el tema, que sé que no está dentro del proyecto, pero que fue el tema de los docentes y su carrera docente. Creo que tenemos que tener consideración respecto a, si queremos una oferta de calidad, el docente tiene que aparecer, creo yo. Sé que son muchas cosas, ministro, y uno tiene que partir por algunas. Lo tengo súper claro. Y también quiero volver a insistir que estos puntos tomados son de los peores con los que uno se encuentra en la subsecretaría para ir salvando la base. Pero quisiera dejarlo claro que la calidad y la oferta tiene que ser de calidad, ¿ya? Y ¿cuáles son esos criterios mínimos? Debieran aparecer en alguna parte para que esto no quede solamente supeditado a una modernización de administrativa, una modernización del Estado, porque tenemos una gestión de datos y no solamente son puros datos. Son profesores, son niños, son padres, que tenemos que también trabajar con ellos. En el caso de la fiscalización, se avanzó en una superintendencia que generaría acompañamiento, sin datos, que era lo complejo que me tocó a mí, sin datos, era una cosa como definitivamente positiva por ese lado. Tenemos 10 años y esa es la apuesta. Bueno, hay una flexibilización con una fiscalización que tiene que ir de la mano. La superintendencia tiene un rol y ese rol yo espero que se convierta en oportunidad. Tenemos aquí en este proyecto un rol respecto a las guarderías. Hay un foco indirecto, es decir, queremos calidad. Queremos, por tanto, que un niño y una niña no lleguen a cualquier parte, pero bajo ese principio creo que la superintendencia tiene que seguir y continuar trabajando con la flexibilidad y con un sentido de acompañamiento para generar oportunidad de mejora. Creo que las guarderías pueden tener un carril, también podemos dar oportunidades, creo que puede existir y la exigencia de un docente idóneo. Hoy día yo estoy en la universidad apareció un estudio la semana pasada, tenemos más jubilados en parvularia que nuevos docentes, nuevos educadores egresando. Tenemos ahí un punto que resolver y lo quiero poner sobre la mesa también. En el caso de la fiscalización, anticiparnos al posible cierre de establecimientos es muy duro, termina no siendo, y nos pasa en educación parvularia, que también como somos hermanos menores, los que surgimos después, los perdonazos son muchos. Y el sistema está acostumbrado a los perdonazos en educación parvularia. Es que se perdona porque teníamos los directores de los jardines también, de las escuelas de lenguaje, ya se postergó. Se postergan las cosas porque definitivamente es una cosa que requiere mucha voluntad política. Y yo, ministro, creo que usted está con este punto y está aquí. Y eso me parece muy loable. Requiere mucha voluntad política y mucho presupuesto. A mí me llamó la atención cuando yo ponía en la balanza el presupuesto de educación superior y educación parvularia. 22.8. Ya, nosotros supuestamente estamos apostando y tenemos que apostar que este es el nivel que nos va a repercutir en mayor desarrollo, nos va a dar los mayores dividendos, pero no pasa nada. Mientras eso no pase, esto va a ser complejo. Entonces yo lo insisto porque creo que esta ley tiene una buena intención, pero creo que el presupuesto tiene que ir asociado. Termina la ley diciendo que la superintendencia va a trabajar a costo cero. Yo dije, pucha, esta cuestión es costo cero, o sea, ¿cómo lo resolvemos, ministro? ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, bueno, la fiscalización, termino, registro único deseable, o sea, independiente, que la subsecretaría tenga un manejo de su registro único y que sea equivalente al SIGE en poder, tan potente como el SIGE, que podamos tener georreferenciación de todos los jardines, podamos generar la mejor oferta para los padres, y en ese sentido creo que también hay mucho que hacer. Y bueno, aquí estoy solamente diciendo que hay una incompatibilidad en la matrícula múltiple que puede ayudar probablemente el tema del registro, probablemente, pero también quiero decir que los padres requieren y tienen una necesidad que tenemos que también levantar. Requieren flexibilidad. ¿Por qué tenemos niños en la mañana yendo a un jardín y en la tarde a las escuelas de lenguaje?
porque requieren una flexibilidad horaria y una jornada mayor. Tenemos que buscar flexibilidad y eso es parte de la modernización de esta ley, la flexibilidad. Y bueno, aquí los desafíos ya los dije, así es que, pero creo que finalmente terminamos con la reflexión. Como país estamos invirtiendo lo necesario en esta etapa y eso tendría que estar detrás de este pensamiento. Muchas gracias, doña María Jesús. Es un gusto haber podido escuchar su aporte a este debate. Que no se vaya todavía, me señalan, porque al final de las presentaciones vamos a dar espacio para preguntas. Ahora queremos invitar a la presidenta de la Asociación Gremial Párvulo Red de la región de Valparaíso y coordinadora nacional de la Federación Nacional de Sostenedores de Jardines Infantiles y Salas Cunas Particulares, FENAJIP, señora Ana María Ramírez Soto, a quien le damos la palabra también hasta por 10 minutos. ¿Acá la presentación? Perfecto, sí. Bienvenida a la Comisión de Educación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. ¿La va a tirar usted? Bueno, ya la presentación fue bien completa, así que nos vamos a ir directo a lo que veníamos, lo que nos convoca. Está por ahí la presentación. Ahí María Jesús va en en auxilio. Traemos recursos extra. No, la otra María Jesús, perdón. ¿Está en el escritorio? Si no me alcanza para todos, pero al menos Para los buenos. es un resumen. Nosotras la compartimos, por ejemplo. Perfecto. Aquí. Ya. Perfecto. Ahí está. Por ejemplo. Perfecto. Ya. Se la doy a... Bueno, ya me presentaron, los saludé, le quiero dar los agradecimientos de poder estar hoy día acá, porque normalmente los jardines particulares son poco escuchados acá en las comisiones, pero aquí estamos hoy día gracias a la señora Elia Molina y por supuesto a la presidenta de la comisión, y vamos directamente a los puntos que a nosotros nos convoca con respecto al proyecto de modernización de la oferta de la educación parvularia. Son 5 puntos que, sin embargo, no todos está directamente relacionados con nosotros, pero sí hemos sido intrusos y igual nos hemos metido en algunos otros que sí queremos que de alguna otra manera tengan referencia a nuestro sector. Para partir, necesito definir el perfil de las sostenedoras, y voy a hablar como sostenedoras porque en su gran mayoría son mujeres, y el perfil de ellas es que son empresas de menor tamaño, ¿ya? Que son autogestionadoras de sus jardines, que las han pasado pésimo después de pandemia, en pandemia, con el estallido social, porque no somos un rubro bien visto ni en la bancada, no fue en mucho el apoyo que tuvimos. En la administración anterior sí se gestionaron un par de apoyos, pero no fue suficiente para poder salvar. Calculamos que el 30-35% de las sostenedoras. Muchos de los jardines quebraron. Entiéndanme que estuvimos 2 años cerrados, sin recibir ingresos, pero aún así tratamos de mantener como fuese posible a nuestras trabajadoras. Porque debo recordar que en su gran mayoría también son trabajadoras mujeres las que están en nuestros jardines infantiles. Dicho esto, los 5 puntos que nos preocupan: la extensión del plazo de certificación en 10 años. Efectivamente, es un tema preocupante para las sostenedoras porque nuestros establecimientos en su gran mayoría son casas adaptadas. Si ese término lo han escuchado antes, me imagino que sí, son casas adaptadas. A eso sumémosles el tema de la pandemia, un debilitamiento económico total. No tenemos para poder ampliar o modificar la infraestructura. Ese es nuestro principal problema, la infraestructura. Pero a pesar de esto, podemos dividir a las sostenedoras en 3 tipos: las que ya tienen su reconocimiento oficial, las que tienen su autorización de funcionamiento o las que tienen autorización normativa. Ese es el segundo grupo. Hay un gran grupo de sostenedoras que tienen autorización normativa. Esta es la autorización la última que entregó la JUNGI cuando era el ente que nos fiscalizaba, ¿ya? Y un tercer grupo que son las que no han podido certificarse por todas estas situaciones que les menciono, por debilitamiento económico, por no poder hacer los cambios que se nos exigen en la normativa, porque además es una normativa que está siendo
siempre fue vista desde el punto de vista de la modernización de la educación parvularia, perfecto, pero con normas que no son aplicadas o no fueron vistas desde jardines infantiles que tienen una capacidad máxima de 50 alumnos. Estamos hablando de una normativa que está para jardines Junji, que son los jardines que funcionan con 200 niños, 150 niños. Para tener una sostenedora dentro de nuestro gremio con 150 alumnos, son muy pocos los jardines particulares que tienen esa capacidad. Entonces, no se colocaron en el mismo cajón que colocaron a toda la educación parvularia, y ahí tiene que haber una diferenciación. Flexibilización de la norma de reconocimiento oficial enfocada a los jardines Junji. Loable. Hay jardines alternativos que realmente, a nuestra consideración, necesitan tener ese reconocimiento oficial. Pero, ¿qué pasa? Vuelvo a reiterar, ¿qué pasa desde nuestra perspectiva? ¿Quién ha visto nuestros puntos críticos como también para que se pueda dar una flexibilización de normas? Ejemplo, tengo una sala cuna, que es solamente sala cuna, en Valdivia con 20 alumnos. ¿Puede ser comparable a un jardín de 150 alumnos? ¿Se les va a pedir la misma normativa? ¿Se le va a pedir si tiene... Ahí tengo otro establecimiento que tiene jardín y sala cuna, y en sala cuna tiene 6 alumnos, se les piden 2 manipuladoras. Y cuando son jardines además subvencionados, son 3 manipuladoras las que están en la cocina. Esas son las diferencias, la diferenciación que nosotros necesitamos, que vean los proyectos en todo sentido, no solamente de este proyecto, vean la diferenciación con respecto a nuestro sector, que lo vean por capacidades establecidas de cada establecimiento. Facultades para la Superintendencia de Educación que identifique los establecimientos de educación parvularia, refiriéndose a guarderías y after. Pero aquí les paso un dato. ¿Qué pasa con los centros de sí, estoy, pensé que estaba fijo esta cosa, ya por eso estaba así. Sí, ya. está como lejos. ¿Qué pasa con los centros de estimulación o los de psicopedagogía? También hay muchos jardines infantiles, guarderías, que están camuflados en esto. Si vamos a hacer un trabajo, hagámoslo bien. Pongamos toda la diversidad de guarderías. Y ahí discrepo con la ex subsecretaria, sí, con la señora María Jesús, discrepo. No tengo muy clara la visión que tienen con respecto a las guarderías. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber niños que van a tener calidad en la educación y otros que no? ¿Cuál es el sentido de las guarderías? ¿Cuál es el sentido? Yo no lo entiendo. No sé ustedes. Otro punto, perdón. Creación del registro del nivel parvulario. Aplaudo. La verdad es que aplaudo. Lo estamos pidiendo desde la administración anterior. Se trató de hacer. Soy testigo que se trató de hacer. Y no se pudo porque habían sostenedoras tan... no es molesta la palabra. Es desencantadas, desmotivadas, decepcionadas. Esa era la palabra, porque son sostenedoras que han creado sus jardines, que están insertas en sus jardines, están en cada una de las actividades y siempre han tenido muy claro el rol que tienen dentro de la educación parvularia, tienen muy claro la responsabilidad social que tienen dentro de la educación inicial, pero parece que en ese momento no se los reconoció. Fue mucha la pelea que dimos, más de un año, tratando que visualizarnos. El Ministerio de Educación conocían toda la parte pedagógica, pero con la parte pedagógica no sobrevivíamos. Y fue recién al último periodo en que comenzaron a vernos del Ministerio de Economía. Y ahí se pudieron hacer algunos reactivas de jardines para que algunas pudieran sobrevivir. Esto fue con respecto a les voy a mostrar el siguiente punto, como verán ahí. Este es el informe de caracterización de la educación parvularia 2023. No se ve mucho, pero los que tienen las hojitas pueden verlo y después les va a llegar esto, me imagino, a sus correos. Jardines infantiles con reconocimiento oficial OF, 78, o sea, es que 78, ¿ustedes pueden creer eso?
Eso no es real. Eso no es real. Yo hice solamente una pura encuesta por el tema de las tarifas en un día, en una tarde, y me llegaron 103 respuestas al WhatsApp. Tengo 2 WhatsApp con todas las sostenedoras. Esto es irreal absolutamente. Por eso que se necesita, pero urgentemente, este proyecto de modernización, este punto es indispensable para que podamos desarrollar políticas públicas que también nos miren, nos observen. Aquí también existimos y hay una gran cantidad de niños y niñas en nuestro sector que no están en ningún lado. El último punto, calendarios parvularios. Aquí estamos en totalmente desacuerdo si es que nos van a incorporar en este calendario parvulario. Ya pasó en una situación especial en que nos obligaron a tomar vacaciones de invierno y quedamos todas, ¿qué pasó? O sea, nunca nos habían obligado a tomar vacaciones de invierno. Sin embargo, hubo una descoordinación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos jornadas distintas. Nosotros funcionamos muchos de nuestros jardines todo el año. Algunos se toman vacaciones en febrero, otros se toman vacaciones en enero, otros no se toman vacaciones, otros se toman vacaciones de invierno. Ahora con todo el tema del teletrabajo se ha regularizado más, pero hay veces que no se toman vacaciones. Entonces, no pueden imponernos calendarios para poder ejecutarlo en nuestro cronograma. Sí agradecemos en este punto, agradecemos que puede ser relacionado, tal vez no netamente esto, lo que se ha hecho en los últimos tiempos de entregarnos un cierre por temas de emergencias, de clima, de tiempo, lo que ha pasado en las últimas semanas. Sí agradecemos, porque es una forma de poder respaldar a los apoderados y a los padres, a la familia, que ese día no vamos a abrir por tal circunstancia. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra realidad que necesitamos que la puedan observar. Ahí están todas las propuestas que nosotros tenemos. ¿Estoy en el tiempo? Fin. Muchas gracias. Muchas gracias. No, sí, puede redondear, puede cerrar la idea por si acaso. Ah, ya. No es así tan... No, la verdad es que les mando las propuestas que son más o menos lo que yo he hablado hoy día. Sí, están en la presentación. Y bueno, y muchas gracias. Sí, por supuesto. ¿La mandó? Igual, yo soy a la antigua, me gusta mucho esto al papel, porque uno puede rayar y uno puede, no, esto sí, esto no. Así que se los dejo a quien quiera poder Muchas hacer gracias. esa tarea. Muchas gracias, señora Ana María. Sin duda será muy bien recibido su aporte en el debate. Ahora ofrezco la palabra a las y los integrantes de la comisión. Si no, procederíamos a la votación. Diputado Sandón. Gracias, presidenta. Me gustaría preguntarle a Ana María. Señora se María, me ¿qué fue. es ahí? Y con todo el respeto, conozco muy bien la labor que ustedes hacen y es impresionante, pero me extraña que no nos pueden imponer. Si aquí estamos tratando de buscar de cambiar una realidad, para que sea mejor incluso para ustedes, porque a mí no me parece que cuando se dice no nos tomamos vacaciones, es sano tener vacaciones. Es sano para su familia, entonces, ¿por qué esto que no nos pueden imponer cuando justamente lo que estamos buscando es mejorar el sistema para tener una mejor calidad, dado que todos entendemos la importancia de la primera infancia, pero también la importancia de que ustedes estén bien y que tengan las mejores capacitaciones, etcétera? Bueno, porque eso que no nos puedan imponer, eso me extraña, porque siento que este proyecto no es que esté imponiendo, sino que está tratando de hacer una historia de todo lo que de la educación popular en Chile, que tiene mucha por lo demás y es bastante prestigiosa en el mundo, para mejor para los niños, para mejor para las educadoras de párvulo. O sea, todo esto es con un afán de mejorar, no de continuar en un camino que hoy día tiene algunas deficiencias comprobadas y que se podrían solucionar y serían muy beneficiosos para la educación de calidad de los niños y niñas, y también para ustedes como educadoras de párvulo, que pudiera tener incluso una mejor proyección, una mejor vía a nivel familiar. Me extrañó el tono eso que no nos pueden imponer. ¿Quién manda aquí? En el fondo un poco eso, entendiendo que efectivamente hay que
escuchar a quienes trabajan diariamente en esto, y yo me imagino que la subsecretaría lo hará esto. Pero creo que esto es para bien para todos. Entonces, ¿por qué cerrarnos a una cosa que como que se estuviera imponiendo un cambio que para mi gusto es revolucionario? Estaba leyendo mis apuntes del 2012 y justamente me impacta que todavía no hayamos avanzado. Cuando hablábamos de James Heckman, todo lo que él decía, como en el fondo no era una inversión, sino que en el fondo, o sea, era una inversión, invertir en primera infancia. Tal vez no tendríamos incluso problemas de delincuencia que tenemos hoy día, porque todos sabemos que una buena primera infancia cambia la vida de una persona. Entonces, ¿por qué esta cosa como de que no podemos cambiar? Yo creo que sí podemos cambiar. Me gustaría eso, tal vez paulatinamente, pero yo creo que es necesario un cambio. Pero también pensando que es muy bueno para ustedes también como educadoras de párvulo, porque a mí no me parece que ustedes no tengan vacaciones o la preparación suficiente. Y yo creo que esto es un trabajo en conjunto. Eso. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Sandón. Tiene la palabra el diputado Cornejo, la diputada Plasencia, y luego le damos la palabra a nuestras invitadas. Diputado Cornejo. Gracias, Presidenta. Saludar al ministro, a la subsecretaria, también a las expositoras y a quienes nos acompañan en la comisión. Yo recuerdo que cuando iniciamos el debate de esta iniciativa aquí en la comisión, yo hice un alcance que ha sido casi como reiterativo. Y ese alcance tiene por objetivo el lograr entender de alguna manera cómo enfrentado en primer término a lo importante, lo trascendental que es para los procesos formativos de las generaciones en nuestro país y en nuestra sociedad, la educación parvularia, la educación temprana. En primer lugar, tenemos distinta institucionalidad. Tenemos, por un lado, la JUNGI, por otro lado, Integra, por otro lado, los jardines BTF. Unos, por el momento, lo administran, ¿cierto?, los municipios, los SLEP. Otros tienen otra estructura jerárquica del cual dependen. Y eso trasciende porque uno tiene la oportunidad de conocer las realidades de estos distintos formatos, incluyendo también al sector privado, sin duda. Y uno conoce de las distintas realidades desde el punto de vista de la infraestructura, de los medios educativos, ¿cierto?, formativos, de las realidades de las propias profesionales, de los equipos que tienen a su cargo la vital formación de los niños y niñas en su primera etapa de la vida. Y eso sigue siendo, por lo menos para mí en lo personal, tremendamente complejo, porque estamos con la cancha completamente desnivelada y con baches. Pero cuando iniciamos esta conversación, yo recuerdo perfectamente que también estaba el ministro y la subsecretaria. Una de las cosas que quedó planteado es que el tema del reconocimiento oficial, por ejemplo, era uno de los pasos importantes que teníamos que dar precisamente para poder emparejar de alguna manera esta cancha no solo desnivelada, sino que además con hartos baches. Entonces, a propósito de eso, Presidenta, y en virtud de lo que hemos estado escuchando, las exposiciones que ustedes han hecho, yo espero que, en definitiva, estemos dando el paso adecuado y correcto para precisamente encaminarnos en que las decisiones que aquí vamos a tomar, lo que vayamos a regular, va en la dirección correcta para hacernos cargo de aquellas cosas que hoy día son más complejas, son críticas y van a ser fundamentales para lo que yo entiendo todos estamos buscando a través, ¿cierto?, de este proceso legislativo. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Cornejo. Diputada Plasencia. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, saludar a quienes nos acompañan, al ministro, a la subsecretaria, también a las expositoras. Yo agradezco las exposiciones y además agradezco las palabras que me han antecedido, Presidenta, porque de los colegas, porque creo que pese a que hemos tenido un debate y tenemos miradas que pueden tener matices, hemos ido comprendiendo la necesidad de hacer avanzar este proyecto en una línea que nos permita no solo ponernos de acuerdo, sino que además como buscar
ciertos estándares comunes, porque de lo contrario estamos en una especie de, y lo voy a decir así porque para algunas personas puede ser concebido así, pero estamos hablando de un nivel educativo de niños y niñas que es muy especial, ¿cierto? Es la educación parvularia. Entonces, como un mercado como desregulado en algunos aspectos, y yo creo que eso no es correcto, porque además hablamos de niños y niñas pequeños. Entonces, yo creo que eso es como lo primero. Lo segundo, y de la exposición de, disculpe, ¿cuál es? Ana María. Hay algunas cosas que, claro, pueden ser atendibles, pero también me llama la atención, por ejemplo, y solo hacer la mención, en el caso de las guarderías y after, no son un nivel educativo. Entonces, como no podemos, creo yo, mezclar cosas en este proyecto que finalmente distorsionan el fondo. Estamos hablando acá de un nivel educativo. Las guarderías y after, lamentablemente, hoy día no tienen regulación. Y puede ser que en algunas ocasiones coincida en que un jardín, por ejemplo, digamos, siendo parte de los jardines privados, tengan adicionalmente un servicio parecido a un after o una guardería, y que atiende las tardes, por ejemplo, a niños mayores. Pero eso no es la generalidad, y en general, lo digo porque yo soy autora de un proyecto de ley relacionado con este tema, y que está en otra comisión por lo mismo. Está en la Comisión de Desarrollo Social. Y ahí es donde vamos a discutir sobre una regulación específica que tiene que ver incluso con el otorgamiento de patentes para funcionar, porque hoy día está absolutamente desregulado, no hay ningún estándar, no hay un mínimo, y lamentablemente en ese sentido sí hemos visto situaciones muy terribles de niños o niñas que incluso han fallecido producto de que no existen medidas de seguridad mínima. Pero esta es otra discusión. Entonces, yo simplemente, como para que no se fuera a confundir entre medio, prefería hacer el punto, ¿ya? Porque justamente acá estamos hablando de la modernización de la oferta en la educación parvularia, que no tiene nada que ver con el servicio de after, ¿ya? Ni de guardería. Eso nada más, Presidenta. Gracias, diputada Plasencia. Diputada Rafael. Gracias, Presidenta. Yo tengo dos consultas que hacerle a la subsecretaria, que tiene que ver y que lo hemos conversado en muchas comisiones, respecto a alargar el proceso de reconocimiento oficial para 10 años más. ¿Quién nos va a dar la certeza de que efectivamente en 10 años más esto va a estar listo? Entonces, frente a eso, también lo hemos conversado, secretaria, usted señaló que así iba a ser. Yo quiero que aquí salga el compromiso efectivo, y cómo lo podemos palpar también que sea efectivo, de realizar un catastro de los jardines infantiles, Junji, Integra, BTF, con las necesidades que tienen, especialmente de recursos para infraestructura, la planificación que va a hacer y cómo se va a ir abordando durante estos 10 años, para que finalmente a los 10 años logremos el objetivo y no estemos en el año número 9 pidiendo 10 años más. O sea, si lo dejamos al libre albedrío, no va a ocurrir. Por lo tanto, ahí yo le pido, secretaria, que exista una cierta responsabilidad de parte de la subsecretaría de poder presentar una planificación de tal modo que sea un tema de Estado, independiente de quien pase por estos 10 años, que se vayan cumpliendo estas necesidades para lograr el objetivo del reconocimiento oficial antes de los 10 años para los cuales se está haciendo esta ley. Esa es una. Y la otra, secretaria, igual, creo que esta ley deberíamos de considerarla como una oportunidad, también lo hemos conversado, como una oportunidad para generar una igualdad entre los profesionales de Junji, de Integra y de BTF, y especialmente por el tema vía recursos, igual, lamentablemente, pero necesitamos una igualdad entre los profesionales, especialmente entre los recursos que se le aportan a cada una de estas distintas formas de tener jardines infantiles, para poder sin duda tener una igualdad frente a los trabajadores y trabajadoras de cada uno de ellos. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputada Rafael. Por último, el diputado Santana. Y luego nuestras invitadas, y luego procedemos a la votación. Gracias, Presidenta. Bueno,
Yo en primer lugar decir que voy a aprobar la idea de legislar este proyecto y valoro el que estemos discutiendo esto. Yo a la frase que estaba señalando la diputada Plasencia respecto a que esto es un mercado que no está regulado, pongo como titular por encima que es un nivel educativo que no está regulado, porque claro, tenemos alternativas privadas y alternativas públicas, y ahí, en donde está lo público, es precisamente el Estado quien ha fallado, más que el afán, digamos, de convertir este nivel en un negocio. Y me parece importante por las cosas que hemos conversado acá, porque se habla de la cifra de la condición de reconocimiento oficial como algo vacío, pero detrás de esa condición hay, por supuesto, garantías y ciertas exigencias que dan que garantizan finalmente una buena entrega del proceso educativo en este nivel. Sí me falta algo que quería planteárselo a la subsecretaria, al ministro, y es que me falta en este proyecto, lo hemos conversado esto con algunas dirigentes de los niveles de educación inicial, incentivos para que el correcto cumplimiento de las gestiones necesarias para poder adquirir esta condición se cumplan en el plazo de 10 años, porque efectivamente nada nos garantiza a nosotros que, en este caso, las administradoras o los administradores puedan cumplir, digamos, con las exigencias que se establecen para alcanzar esta condición. Por tanto, así como hemos hablado muchas veces que en la ley que en educación escolar debiésemos a lo mejor levantar exigencias para que cuando se produzcan los traspasos de la educación municipal a la educación de los servicios locales, elevemos los estándares de los municipios para que no hagan cualquier cosa en medio del traspaso, me da la impresión de que también acá es necesario que se eleven las exigencias para que aquellas personas encargadas de hacer las gestiones necesarias para adquirir la condición de reconocimiento oficial tengan también una sanción en caso de que no hagan las gestiones necesarias. Es al menos lo que yo observo de este proyecto y es lo que hemos podido conversar con algunas de las dirigentes y creo que es algo que está pendiente para la votación en particular. Yo reitero, voy a votar, Presidenta, en general, voy a votar a favor de la idea de legislar, porque creo que es algo a lo cual no nos podemos oponer esta comisión, pero sí creo que hay una tarea pendiente de generar incentivos para que finalmente el alcanzar la condición de reconocimiento oficial sea una cuestión que se concrete, ojalá a la brevedad. Muchas gracias, diputado Santana. Ahora le ofrecemos la palabra a nuestras invitadas y luego al Ejecutivo. Tiene que aprender el botón, el negro. Solamente quisiera dejar consignado respecto a la observación de Ana María, que podían haber, a lo mejor no me iba a entender bien. No espero por de pronto que existan niños que puedan tener una categoría A o B. Yo espero que todos los niños tengan la posibilidad y las mejores oportunidades en calidad. Sí pienso que estratégicamente uno podría ir avanzando hacia poder llevar todo el sistema hacia la calidad. Y en ese sentido es que hablaba y fundamentaba que la visión de la superintendencia podría ser de un acompañamiento para llevar al sistema, y dentro de eso pueden estar las buenas guarderías que a lo mejor podrían avanzar, pero siempre con una regulación y siempre con una exigencia en calidad. Eso sí quería dejarlo consignado. Y lo segundo, respecto a los 10 años, que son hartos, pero a lo mejor súper realistas, pero harto, y que uno pensaría que podría haber un terremoto, quizás cuántas cosas nos puedan pasar en 10 años, pero sí creo que hay, además de un plan, como ustedes consignan, que tendría que haber una estructura al interior del ministerio potente que pueda traspasarse de un gobierno a otro, que esté encargado de RO y que tenga la suficiente fuerza y potencia para sacar adelante el proyecto. Muchas gracias, doña María Jesús. Doña Ana María. El negro del otro lado. No lo veía. La primera acotación me la hizo la señora Basandón con respecto a la calendarización. Nosotros nos tomamos vacaciones, nuestros niños también, nuestras trabajadoras sobre todo, pero no es en el tiempo, porque nosotros trabajamos para familias que también tienen sus labores, sus trabajos. Las empresas no le dan a todos en el mes de enero o en el mes de febrero o todos en cierta semana de los meses de invierno. Por tanto, nosotros de alguna manera tenemos reemplazos de nuestro personal,
y siempre incentivamos a las vacaciones de nuestros niños en invierno, en verano. Se toman vacaciones igual, pero nosotros no cerramos, porque hay otros papás que efectivamente llegan en enero o llegan en febrero a poder hacer uso del jardín, o sin embargo las vacaciones de invierno a veces se corren. Por lo tanto, lo hemos hecho así toda la vida. Tengo sostenedoras que tienen 35 años, 25 años de trayectoria con sus jardines, y siempre ha funcionado como corresponde. Todos toman vacaciones, sobre todo nuestros niños y niñas. Ese es el punto. La diputada Plasencio hablaba con respecto al tema de las guarderías. Sí, hay un punto. Ah, No, Plasencia. que es Plasencia, con A. Ah, Plasencia, sí, ya, perdón. Crescencio. Sí, está el punto de la facultad de la superintendencia para poder evaluar y, entre comillas, clausurar los que no son jardines infantiles, o sea, los que son guarderías y son jardines infantiles camuflados en realidad. Sí, a eso me refiero. No, pues no es nivel educativo, pero esa es la idea. ¿Está dentro del proyecto o no? ¿O me equivoco? Leí mal. Después ahí la subsecretaria le damos la palabra, es que no se genere un diálogo. Perfecto. Eso. Muchas gracias, doña Ana María. Ahora le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Bueno, primero que todo quiero, por su intermedio, Presidenta, saludar a todas y todos los diputados presentes y a quienes son parte de la sesión. Como hemos señalado en varias oportunidades acá, en las que se ha discutido este proyecto de ley como sector, pero también como Ejecutivo estamos muy contentos de poder visibilizar a la educación inicial, a sus niñas y niños, a las comunidades educativas y a su fuerza de trabajo también por esta vía que es la legislativa. Y digo esto porque muchas de las cosas que se plantean respecto como de desconocimiento, creo yo, son situaciones que hoy día desde la educación parvularia se están abordando y es importante, por eso y valoro mucho este espacio para poder justamente hacer esa precisión. Quiero referirme a algunas de ellas para también que todas las personas puedan contar con toda la información al momento de tener que deliberar, ¿verdad? Lo primero es respecto de esta planteamiento que hace la ex subsecretaria respecto de la centralidad de los niños y niñas. Efectivamente, el proyecto es un proyecto, y también esto lo he dicho en otros momentos, que tiene unos bordes, ¿verdad? Tiene unos límites que plantean y proponen principalmente poder avanzar en una perspectiva de modernización para poder actualizar ciertos elementos que de manera contextual requieren hoy día ser modernizados. Es un proyecto que, por supuesto, recoge elementos que van a poder dotar de herramientas al sistema para poder avanzar entonces en estas necesidades y requerimientos. Por eso sus puntos, sus 6 puntos son tan relevantes, pero obviamente la perspectiva de la centralidad de los niños está cifrada y explicitada en el proyecto, pero por sobre todo en otras acciones que estamos desarrollando como subsecretaría. Y como Ministerio de Educación. La trayectoria educativa ha sido una opción que ha tomado este ministerio y que ha sido la manera en que ha entendido los desarrollos que tiene que tener la educación en todos sus niveles y una acción específica respecto de eso tiene que ver con el sistema de protección de trayectorias educativas, que yo creo que responde en gran medida a la preocupación de la ex subsecretaria, y por eso que lo quiero plantear. El SIPTE es un sistema que estamos desarrollando, que ya empezó su implementación en un primer nivel de pilotaje en algunas regiones, pero que justamente lo que hace es hacer este recorrido poniendo al niño al centro desde que ingresa a la sala cuna y en adelante en su trayectoria, para poder seguirle la huella, seguirle la pista en términos de cuáles son los lugares por donde va desarrollando su escolaridad, cuáles son las características de esa escolaridad, en qué medida su asistencia y su permanencia en el jardín y en la escuela están siendo exitosas, para justamente tomar decisiones y hacer intervenciones oportunas cuando esto se requiera. Esto es un gran recurso que está implementando el Ministerio de Educación y que en la lógica de la trayectoria considera desde luego la educación parvularia. Esto nos va a permitir tomar decisiones que puedan efectivamente ir mejorando las oportunidades de aprendizaje, desarrollo y bienestar de los niños
niños y niñas, y por eso quería transmitirlo para su tranquilidad. Respecto de lo que se ha señalado sobre el fortalecimiento de los equipos y de la musculatura que se requiere como Estado para el reconocimiento oficial, eso es parte justamente de lo que mandata este proyecto en caso de ser aprobado respecto del rol que le corresponde a la Subsecretaría de Educación Parvularia. Esto explicita que debe haber un plan y que ese plan debe justamente hacerse cargo de todos aquellos aspectos que hoy día sabemos y contamos con suficiente evidencia histórica que no han funcionado respecto del RO. Sabemos que hay cosas que tienen que ver con la gestión, hay cosas que tienen que ver con elementos que son más territoriales, hay cosas que tienen que ver con distintas dimensiones de el reconocimiento oficial y su vigencia, y todos esos son los elementos que hoy día, a propósito de este proyecto, se está mandatando a la Subsecretaría de Educación Parvularia para tener un rol y y combinarlo a tener un rol activo y a cumplir con estas condiciones para que el RO ocurra, ¿sí? En ese sentido, eso va a ocurrir y eso es importante de considerar. Respecto a esta preocupación que ha surgido en más de alguna oportunidad sobre las diferencias o las distinciones que podría haber entre Junji e Integra, para el tema de las modalidades es bien importante establecer que hay dos razones fundamentales por las que este proyecto no se refiere explícitamente a Junji o a otros sostenedores, y es porque en el caso, a Integra, perdón, y es que en el caso de Integra tiene muchas menos restricciones hoy día para desarrollar las modalidades no convencionales y por lo tanto no necesita esto hoy día estar consagrado expresamente en la ley, ¿ya? Eso es bien importante porque tiene que ver con lo que señalaba el diputado Cornejo respecto de las diferencias que no son solo en términos de gestión y administrativa. O sea, acá hay formas de funcionamiento que tienen las instituciones que también nos ponen frente a estas tensiones, y por eso es que para nosotros hoy día nos parece fundamental hacer esta regulación desde la perspectiva de la Junji. Esto no quiere decir que va a dejar a Integra en una condición diferente, simplemente quiere decir que hoy día no Integra, por sus características, por su dependencia administrativa, por su forma de funcionar, tiene muchas menos restricciones, como en muchas otras cosas, como ustedes lo saben, porque es una fundación privada que implementa políticas públicas con recursos públicos. Eso es parte también de una preocupación sentida que nosotros hemos expresado. Ese es nuestro interés, que nos llevó a tomar en algún minuto como Ejecutivo la decisión de acercar a esta fundación al Ministerio de Educación para poder empezar este proceso que anticipamos que va a ser probablemente muy largo aliento, pero que nos permita de alguna manera ir cada vez equiparando ciertas características lógicas de funcionamiento que a la larga van incidiendo entonces en estas diferencias estructurales del sistema, que es lo que además yo he venido diciendo desde que asumí. Y por otro lado, las modalidades no convencionales de Integra hoy día no están planteadas con características de establecimientos parvularios. Tiene modalidades que son muy importantes, muy valoradas y técnicamente muy potentes, pero que son, por ejemplo, el jardín sobre ruedas. Esa es una modalidad que aporta un recurso enorme al sistema, pero que no requiere, no precisa condiciones de infraestructura ni los otros elementos que queremos regular a propósito de esto. Esa es la razón, ¿ya? No hay una diferenciación deliberada. Y finalmente quería referirme justamente al calendario parvulario. El calendario parvulario hoy día es una necesidad porque requiere ser creado, no existe. Hoy día lo que hace educación parvularia es sumarse de alguna manera, interpretar o considerar las orientaciones que da el Ministerio de Educación, entendiendo justamente, como se ha señalado, que tenemos características, énfasis, particularidades que son propias del nivel y de sus sostenedores públicos y privados. Eso es justamente lo que queremos hacer, avanzar en construir esta perspectiva de calendario que nos permita atender estas características que son más particulares del nivel. Tendría mucho que decir respecto de lo que se ha señalado de la inequidad del sistema, pero le voy a dar la palabra al ministro porque creo que eso es... Ya. No, solamente referirme a que el tema de las maneras disímiles en que funciona este sistema es efectivamente una preocupación muy sentida de este Ejecutivo,
Y por eso que nos hemos dado la tarea y hemos considerado que es fundamental poder hacer este ordenamiento del sistema. El saber efectivamente dónde están los niños, dónde están los jardines, cómo avanzar en la georreferenciación, el ordenamiento respecto de matrícula y sus duplicidades, respecto a el control y el seguimiento de la asistencia, etcétera, y cómo eso se comporta respecto de cada uno de los niveles, así como también todo lo asociado a los sistemas de financiamiento, son efectivamente preocupaciones que tenemos y que hemos advertido que el paso inicial y prioritario para poder avanzar en esta perspectiva de homologación requiere contar con data. O sea, eso es fundamental, es lo que nos va a permitir seguir creciendo de una manera más orgánica, que nos va a permitir establecer parámetros comunes y generalizables para los distintos sostenedores, y es efectivamente lo que está detrás de esta perspectiva de la modernización. Este primer paso, que como muy bien se ha dicho acá, debiera abrir el camino para poder avanzar entonces en un conocimiento mucho más cabal, no solo de cada uno de los sostenedores, sino de su integración y de su articulación, para poder desde ahí garantizar las oportunidades para los niños y niñas de una manera equitativa. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Entonces correspondería iniciar la... Sí, brevemente, diputada, por supuesto. Quisiera preguntarle a la secretaria, porque ella habló de que este proyecto no aborda a Integra, pero no dijo nada de los BTF. ¿Qué pasa con los BTF? Me parece que en la sesión que recibimos a los gremios se resolvieron esas dudas respecto a que sí integraba a los BTF el proyecto. Y no integra. Integra, perdón. No, comprende a los BTF. Pero es que les da reconocimiento... No, lo que estaba diciendo la diputada era respecto a los BTF. Sí. Ya. No habiendo más intervenciones, corresponde entonces que entremos en tiempo de votaciones. Señora secretaria, por favor. Muchas gracias. Me apago. En votación general, entonces, el proyecto de ley. Diputada Arce. Sí, presidenta, creo que este es un proyecto que efectivamente viene a ordenar, quizás a planificar también mejor, a controlar también de buena manera, pero no podemos dejar de lado las necesidades, solicitudes, inquietudes que han estado acá en la mesa de acuerdo a los distintos expositores. Por lo tanto, yo voto a favor. Sin embargo, aviso desde ya que mi equipo va a trabajar en algunas indicaciones para las votaciones en particular. Muchas gracias. Diputado Camaño. A favor, señorita secretaria. Diputado Cornejo. A favor. Diputada Medina. A favor, secretaria. Diputada Molina. A favor. Diputada Plasencia. A favor, secretaria. Diputada Rafael. A favor. Diputado Sandón. A favor. Diputado Santana. A favor. Diputado Schubert. Gracias, señora secretaria. Voy a fundar mi votación. Este proyecto de ley se titula como aquel que moderniza la oferta en educación parvularia. Sin embargo, no contempla una modernización real a la oferta. No hay incentivos para los establecimientos, sino que se limita más bien a extender el plazo para obtener el reconocimiento oficial por 10 años más, es decir, 2 gobiernos más adelante, y sin asegurar realmente que se puedan cumplir los requisitos para obtener el reconocimiento. Además, no se hace cargo de los problemas reales de la educación parvularia, como son la asistencia, la cobertura, las diferencias en el trato de acuerdo a la dependencia de establecimientos Junji, BTF o Integra. Como se acaba de señalar, por otra parte, es cuestionable la flexibilización de los requisitos, ya que podría afectar entonces la prestación del servicio educativo y la integridad incluso de los niños, ya que, como se mencionaba por parte de uno de nuestros invitados, de algunos de ellos, podría entregarse reconocimiento oficial a establecimientos que estén en el perímetro no permitido por proximidad a, por ejemplo, antenas o terrenos inundables. Por lo tanto, en lugar de flexibilizar, deberían existir incentivos y ayudas para mejorar la calidad y las condiciones para obtener los reconocimientos sin bajar entonces el estándar. Aquí entonces en el fondo no se resuelve el problema, se está chuteando para adelante, para que lo resuelvan
en una década más, y además tarde. No es prudente por parte de este gobierno de ingresar un proyecto el mismo año en que vence el plazo. Estamos en agosto del 24, que es el año de sacar el plazo. Estamos en tercer año ya de gobierno. Esto, una vez más, demuestra que el gobierno llega tarde con estas urgencias que son tan indispensables. Era la oportunidad de haber resuelto muchos problemas, pero lamentablemente no se está haciendo. Y en el fondo se está dejando que 2 gobiernos más adelante vean cómo lo resuelven. Tenemos claro que es necesario legislar al respecto, es indispensable, pero no compartimos la forma nuevamente en la que lo propone el Ejecutivo. Por esta razón, no obstante, debería votarlo en contra, con el ánimo de que a través de las indicaciones podamos transformar radicalmente el presente proyecto, porque es necesario legislar sobre la materia. Voy a votar abstención. Sin embargo, esperamos que a través de las indicaciones podamos mejorarlo, como señala la diputada, y podamos avanzar en este tema que es indispensable. Muchas gracias. Diputada Serrano. Sí, muchas gracias, secretaria. Yo quiero hacer una reflexión bastante breve. Llevamos harto tiempo ya trabajando en procesos de audiencia este proyecto. Han venido distintos gremios a exponer, distintos también sostenedores, sostenedoras, centros de pensamiento, y creo que hay que avanzar en este proyecto, puesto que hace mucho tiempo no estamos discutiendo educación parvularia. Si bien el proyecto puede tener algunos déficits, y yo lo puedo compartir, pero creo que hay un punto de partida que es importante, que está siendo bien valorado y que por sobre todo nos permite hoy día abrir un diagnóstico que hace mucho tiempo no se hace, que tenemos ahí un abandono, y creo que en ese sentido hay que partir a trabajar sobre educación parvularia, y por tanto yo voy a votar a favor de este proyecto, entendiendo que podemos hacer también distintas discusiones, cómo robustecer el proyecto, pero creo que no podemos seguir eludiendo esta discusión. Muchas gracias. Presidenta. Brevemente también voy a fundamentar mi voto. Yo he sido bastante explícita en decir que tengo ciertas críticas, ciertos reparos con el proyecto principalmente, y se lo señalábamos a la directora de presupuesto, porque creemos que este proyecto necesita, tal como han señalado varios colegas acá, recursos para que efectivamente lleguemos a la meta de alcanzar el reconocimiento oficial para el 2034. Esto, como señalaban también anteriormente, tiene que constituirse como una política de Estado, una política de inversión en la oferta parvularia permanente. No puede ser algo que dependa solamente de un gobierno de turno, y eso es algo muy importante que podamos revisar también en la votación en particular. Pero quiero ser muy explícita en decir por qué voy a votar a favor de este proyecto, porque creo que este proyecto viene a hacerse cargo de problemas muy puntuales del sistema de la educación parvularia, o de los subsistemas que tenemos, del problema de la falta de información, del problema de la falta de registro, de la doble matrícula, de cuestiones que son realmente básicas para que el sistema funcione, para que las autoridades puedan hacer su trabajo, para que las instituciones cuenten con toda la información necesaria para hacer su trabajo, para que las comunidades educativas descansen en que el sistema está siendo monitoreado. Creo que eso es clave. Creo que este es un proyecto que no va a poder, y ningún proyecto por sí solo va a poder hacerse cargo de todos los problemas que hay en la educación parvularia. La falta de homologación de condiciones laborales, de condiciones de aprendizaje, de valor párvulo. Hay un montón de cosas que efectivamente es necesario abordar en una discusión mucho más estructural, pero este proyecto es mucho más acotado, y yo por eso lo voy a aprobar, porque creo que es un proyecto que se propone hacerse cargo de ciertos problemas, que aborda y resuelve. Ahora tenemos que discutir respecto a cómo vamos a avanzar con el reconocimiento oficial, pero eso es una discusión que trasciende también este proyecto, que trasciende incluso a la discusión presupuestaria de este año, y que trasciende también a las prioridades políticas que tiene cada sector dentro de este Congreso. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en lo central que es la educación en todos sus niveles, difícilmente vamos a sacar adelante las tremendas tareas que tenemos por delante. Así que eso, señor secretario, yo voy a votar a favor de este proyecto, y espero que podamos generar un importante acuerdo, un importante diálogo en la votación en particular. Presidenta, por la afirmativa 11 votos, una abstención. Aprobado el proyecto, y corresponde ahora fijar el plazo para indicaciones. Les propongo un mes de indicaciones, tal como hemos dado para los otros proyectos. ¿Les parece? Acordado. El ministro de Educación me ha pedido la palabra posterior a la votación. Gracias, presidenta. Quiero partir saludando a todos los diputados, diputadas, quienes han expuesto, también a los asesores que nos acompañan. Y quiero también agradecer a quienes han dado su voto favorable para poder avanzar en esta tan importante iniciativa.
Me parece que hay una opinión bien mayoritaria de que este proyecto de ley rompe una inercia y empieza a hacer cargo de temas estructurales que arrastra la educación parvularia hace mucho tiempo. Lo señalaba María Jesús por su intermedio, presidenta, que tuvo el alto honor de ser subsecretaria de Educación Parvularia en el gobierno anterior, que conoce bastante el sistema y las dificultades que enfrenta precisamente la institucionalidad pública que se hace cargo de estos temas. También sabemos que la discusión sobre el reconocimiento oficial es una discusión de larga data, una discusión que lleva más de una década, que se trazó un propósito de llegar a un nivel de cobertura que estamos lejos de alcanzar, no llegamos ni siquiera al 40% en esta fecha. Uno puede asumir toda la responsabilidad que le corresponde en los 3 años de gobierno que tenemos en el cuerpo ya a esta altura, pero este es un problema de Estado, este es un problema que lleva acumulada durante ya 2 gobiernos distintos. El 2019 al 2022 ya se hizo una primera aplazamiento, no precisamente en este gobierno, eso fue en un gobierno anterior, y el 2022 al 2024 también hubo un aplazamiento. Es decir, tenemos 2 opciones. Seguimos pateando, como se dice coloquialmente, la pelota al córner o nos empezamos a hacer cargo. Y precisamente la idea de proyectar a 10 años a través de un instrumento que es la planificación anual de la subsecretaría, que nunca ha existido. Nunca ha existido como un mandato legal, ¿no? Como un instrumento de planificación que ordena, en definitiva, el esfuerzo para cumplir anualmente con las metas para llegar a los 10 años con el reconocimiento oficial, cambian sustantivamente la realidad preexistente que justamente nos ha llevado, lamentablemente, a esta fecha, a más de 14 años de haberse iniciado el proceso de reconocimiento oficial, a no alcanzar siquiera el 40% de la cobertura a nivel nacional. Eso es lo que nos debería dar vergüenza como país, ¿no? Y me parece que justamente, dado el alto nivel de coincidencia que uno escucha, que escuchó en las distintas intervenciones, matices más, matices menos, también tenemos una tremenda oportunidad de ponernos de acuerdo en una política pública de carácter nacional. Yo creo que nadie de los que estamos acá deja de comprender de que la educación parvularia es el pilar donde debe sostenerse cualquier proceso de desarrollo de un país. Aquí está nuestro futuro. Y sin embargo, como lo comentaba también María José, Jesús, tenemos un 70% de los recursos puestos en educación escolar, lo que es comprensible, digamos, dado el tamaño que tiene, pero tenemos un 22% en educación superior y un 8% en educación parvularia. O sea, eso está invertido. O sea, tenemos que buscar una forma de racionalizar los recursos que hoy día se entregan a educación parvularia, o sea, a educación superior, precisamente para ir abriéndole paso a la educación parvularia. Eso es parte también del proceso completo de modernización. Quiero comentar también, Presidenta, de que la modernización de la educación parvularia no empieza ni termina en lo legislativo, también pasa por las medidas que vamos tomando y que son de carácter administrativa. La subsecretaria hacía referencia al sistema de proyección de trayectoria educativa, que es una tremenda innovación que nos va a dejar una herramienta maravillosa para el futuro. Nos va a permitir saber qué pasa con cada niño y niña que ingresa al sistema y que está en riesgo de vulneración de derechos, dónde está, qué está pasando con ellos, si están asistiendo a clases, si no están asistiendo a clases, si tiene cobertura de programas sociales, de complementarios, y por qué, dónde está viviendo, si se está moviendo de escuela, hacia dónde se está moviendo, si está cambiando de jardín, hacia dónde se está moviendo. Nos va a permitir tomar decisiones de política pública con información que hoy no tenemos. Y esa es una triste realidad del sector parvulario. No tenemos información. Y este proyecto busca avanzar justamente para darnos la visión, la mirada, la vista de qué es lo que está pasando en la educación parvularia para poder tomar decisiones luego que son precisamente las que se han planteado acá y otras más que quizás este proyecto no contiene, pero que sería muy difícil de contenerlo, habida cuenta de que tenemos una zona gris demasiado grande en el sistema. No sabemos cuántas guarderías existen. No, y es efectivamente, yo comparto que no es materia de este proyecto, eso es materia de otra discusión, incluso que está ubicada en otras comisiones, no en educación, porque no es un nivel educativo precisamente, tiene otras tareas, otro ámbito, que es el ámbito de los cuidados, ¿no? Por otro lado, evidentemente también nosotros hemos estado avanzando decididamente en el proceso de homologación, y ahí hay 2 cosas importantes, a propósito de lo que se ha planteado acá. Uno es la mesa que comprometimos en el marco de la discusión presupuestaria del año pasado con el sector BTF, precisamente para avanzar en el proceso de homologación, junto a la Dirección de Presupuesto, y por otro lado el trabajo técnico que estamos desarrollando con el BID, Banco Mundial, a propósito de la cuantificación
técnica de lo que implicaría el valor párvulo en el sector parvulario, naturalmente, para poder avanzar en ese proceso de homologación de manera técnica, digamos. Entonces estamos generando los insumos para que la política pública pueda empezar a hacerse cargo de este desafío, porque sabemos, no es que queramos, pero sabemos que hoy día tenemos una forma de garantizar la educación parvularia desde lo público que es distinta y que efectivamente categoriza a los niños sin quererlo, quizás, pero eso es lo que ocurre en la práctica, entre niños de primera, segunda y tercera categoría. Los recursos que se invierten en BTF no tienen dimensión con lo que se invierte en Integra, y asimismo los de Integra no tienen relación con los de Junji. Entonces, evidentemente se provocan asimetrías que se expresan en la calidad de la infraestructura, que se expresan en las rentas de los profesionales y de las profesionales que allí se desempeñan, por tanto la capacidad de atraer mejores profesionales en un sector versus en otro, se expresa en diferencia en el material pedagógico, etcétera, etcétera. Y eso provoca brecha desde lo público, y eso es lo tremendo, ¿no? Por lo tanto, Presidenta, quiero reiterar la valoración a quienes han adherido a esta opción de continuar con la discusión legislativa y por tanto también asumir el desafío como Ejecutivo de ponernos a disposición de llegar a la mayor cantidad de acuerdos posible, y por eso quiero proponer también, Presidenta, por su intermedio, que tomemos una decisión y operar de la misma manera que lo hemos estado haciendo con respecto a convivencia escolar. Es decir, tomar el acuerdo formal para que podamos organizar el trabajo técnico con los asesores y asesoras de los distintos parlamentarios que son parte de esta comisión, para poder ir generando la aproximación sucesiva a acuerdos políticos y técnicos que nos permitan hacer de este proyecto un mejor proyecto, y que además en un mes más podamos despachar rápidamente este proyecto, que es una urgencia y una necesidad. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, al ministro de Educación. ¿Habría acuerdo con la propuesta que nos hace el ministro de poder conformar un espacio de trabajo, así como lo hemos hecho para convivencia educativa, con nuestros asesores para ver la parte de las indicaciones? ¿Habría acuerdo? Acordado, entonces. Ahí la Secretaría nos apoyará con la convocatoria. Muchas gracias entonces al ministro, a la subsecretaria, y ahora nos corresponde seguir adelante con el segundo punto de la tabla, que es continuar. El ministro se tiene que retirar al Senado a la votación de la nueva educación pública. En segundo lugar, le pido a las y los colegas que se queden, porque nos corresponde continuar con la votación en particular del proyecto de ley de origen en moción, que establece un sistema de protección para estudiantes de educación superior que requieren cuidados en su salud mental. Este se encuentra en su primer trámite constitucional. No, la salud mental de los parlamentarios y parlamentarias está dada por su trabajo. Está en permanente. ¿Se van a parear entonces? Ya. Vamos a recibir entonces el pareo de las diputadas Plasencia y Osandón. Y luego, ¿tiene un tarjetón? Ahí donde la tita. No hay tarjetón en la Cámara. Hoy esto es del Senado en la mañana. ¿Por qué no son? Vamos a suspender unos minutitos. En la que nos corresponde votar. Presidenta, vamos a la indicación número 9 en la página 3 del comparado. Es de la diputada Mónica Arce, para agregar un nuevo inciso en el artículo 2. Los planes de acción o estrategia institucional en esta materia deberán tener un enfoque integral que contenga los siguientes elementos. 1. Favorezca la comunicación y articulación entre los profesionales que atiendan o acompañan al estudiante para prevenir la sobreintervención de estudiantes y así también la duplicidad de acciones de apoyo. 2. Delimite el uso estricto y confidencial de la información sensible de estudiantes sin difundir su información con terceros. 3. Creación de protocolos a cargo de profesionales para la atención de situaciones críticas o de factores de riesgo físicos o psíquicos que atenten contra la integridad física o psíquica del estudiante. 4. Toma de decisiones basadas en datos, mediante el establecimiento de sistemas de monitoreo de la salud mental y psicoemocional que establezcan indicadores de seguimiento, tanto para visibilizar el estado de salud de la comunidad universitaria y así también los impactos de las políticas, recursos y dispositivos destinados a atender esta área. Especial énfasis en monitorear la carga académica de estudiantes y o
los programas que estén sobredemandando el rendimiento de su estudiantado. 5. Campañas de información para la comunidad universitaria en espacios públicos y mediante los canales de comunicación institucional que visualizan la importancia de la salud mental, que enseñen estrategias de autocuidado, informen las redes de apoyo institucional, que promuevan la valoración de la diversidad cultural, social y psicoemocional. Eso es, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra quizás a la diputada Arce, si es que como mocionante quiere argumentar la norma o... Ah, ya. ¿Habría alguna otra palabra? A mí me gustaría tomar la palabra, pero la ofrezco primero. Bueno, a mí me gustaría tomar la palabra, amén, diputado. Ah, ya. Para proponer una pequeña modificación respecto a la indicación de la diputada Arce, con la cual yo estoy de acuerdo, pero como más adelante hay otras indicaciones que se refieren precisamente a los planes de acción, me parece que lo que describe esta norma son más bien los principios que guían los planes de acción. Y la propuesta que yo quería hacer, si es que la comisión lo tiene a bien, es que modifiquemos la redacción de forma que quede los principios de los planes de acción o estrategia institucional en esta materia deberán tener un enfoque integral que contenga los siguientes elementos. Y ahí se procede a describir una serie de principios más que una serie de acciones, porque las acciones se describen más adelante en otras indicaciones, en otras normas, y creo que precisamente lo que propone la norma son más bien principios que guían los planes de acción. Eso era lo que a mí me gustaría señalar. No sé si hay alguien más que quiera referirse a la palabra. Si no, solicito el acuerdo de la comisión para hacer la modificación que acabo de proponer. ¿Habría acuerdo? No. No habría acuerdo. ¿Procedemos a votar entonces la modificación? ¿O a votar la indicación? ¿Qué es lo que... Si no hay, ¿y tiene que ser unánime? Presidenta, disculpe. Diputada Rafael. ¿La podría explicar nuevamente? Porque como llegué tarde, estoy me perdida, por favor. La indicación es la indicación número 9 y mi propuesta es que en vez de decir los planes de acción o estrategia institucional, diga los principios de los planes de acción o estrategia institucional. Porque a mí me parece que son principios lo que se establece ahí y no acciones directamente. Si no hay acuerdo para... Adelante, diputado. Sí, no, más que no dar el acuerdo estrictamente por la modificación que usted plantea, yo en general no estoy de acuerdo con la indicación en particular. Ya, perfecto. Diputada Arce, no sé si usted comparte la modificación que yo señalaba. Absolutamente, presidenta. Creo que tiene mayor lógica, quedaría mejor. Se entendería mejor también para el resto de las indicaciones, como usted señalaba. Yo al menos estoy de acuerdo y no sé si hay que votar. ¿No habría que votar? No, porque ella es la autora. Ah, perfecto. Entonces hacemos la modificación. Y si no hay más palabras, procederíamos entonces a la votación. Diputada Serrano. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted propone, presidenta. Sin embargo, igual, por ejemplo, creo que en términos de redacción se podría mejorar un poco más. Por ejemplo, los principios, cuando se habla de los principios de los planes de acción, después pondría, en vez de favorezca la comunicación, favorecer, delimitar, entonces, parar. Ya. Entonces procedemos con la votación. Señora secretaria, por favor. Entonces, en votación la indicación número 9 con la modificación realizada. Diputada Arce. A favor. Diputado Cornejo. En contra. Diputada Medina. A favor. Diputada Molina. A favor. Diputada Rafael. En contra. Diputado Santana. A favor. Diputado Schubert. En contra. Diputada Serrano. A favor. Presidenta. A favor. Por la afirmativa 6 votos, 3 en contra. Aprobada la indicación. La indicación 10 es de las diputadas Schneider, Plasencia y Serrano para intercalar un nuevo artículo 3 ajustando la actual numeración correlativa. Artículo 3. Planes plurianuales de promoción y cuidado de la convivencia, buen trato y bienestar. Toda institución de educación superior deberá contar con un plan
de promoción y cuidado de la convivencia, buen trato y bienestar, según lo dispuesto en esta ley. Dicho plan deberá distinguir entre al menos 4 niveles de atención escalonada dedicados a los siguientes aspectos. 1. Promoción de la buena convivencia, el autocuidado y prevención de riesgos a la salud mental. Deberá contener estrategias dirigidas a toda la comunidad académica con especial foco en el estudiantado y que estén destinadas a la transmisión continua de información y a la formación continua sobre la salud mental y los factores que podrían ponerla en riesgo, así como también de los servicios y recursos con que cuenta la institución en el ámbito, a fin de que sean permanentemente accesibles para cualquier persona que los requiera, incluyendo aquellas acciones que promueven el autocuidado y el apoyo entre pares. Corresponderán a este nivel acciones tales como sistemas de tamizaje sobre el estado de salud mental del estudiantado, tanto al ingreso a la respectiva carrera como los monitoreos periódicos que puedan realizarse, así como también los realizados a los demás estamentos de la respectiva institución. Las semanas de inducción a estudiantes nuevos, la disponibilidad de infraestructura, mobiliario y equipamiento que propicie una adecuada autogestión del estudio, recreación o actividad deportiva. Programas de mentorías y tutorías, programas deportivos y de extensión cultural, campañas de información sobre salud mental y servicios asociados, entre otras. 2. Estrategias de ajuste, capacitación y adaptación. Deberá contener estrategias destinadas a identificar las necesidades de adquisición, desarrollo y capacitación de nuevas habilidades asociadas al ingreso a la educación superior, al avance académico que supone cambios de etapa o nuevos desafíos significativos durante la carrera, o bien al cumplimiento de requisitos y gestión de trámites necesarios para la finalización de la misma. Corresponderán a este nivel acciones tales como intervenciones grupales, talleres guiados de autoayuda, intervenciones breves de sesión única con profesionales de la salud mental, ya sean presenciales o telemáticas, estrategias de autocuidado para los equipos de funcionarios encargados de asuntos relativos a la salud mental de la comunidad académica, entre otras. También corresponderán a este nivel aquellas iniciativas que presten especial atención a grupos de estudiantes más vulnerables, como estudiantes cuidadores que viven con discapacidad, los provenientes o residentes de ciudades distintas a las de asiento de la respectiva institución, o que realizan largos viajes de desplazamiento para sus clases, estudiantes de la diversidad sexogenérica, de pueblos originarios, migrantes, entre otros grupos. 3. Identificación de problemas comunes de salud mental y mecanismos de derivación para atención especializada. Deberá contener estrategias destinadas a identificar aquellos trastornos mentales que con mayor frecuencia se identifiquen en la institución o que mayor prevalencia tienen en la población general, o en los ámbitos específicos de desarrollo de las respectivas carreras que imparta la institución, incluyendo entre estos trastornos alimentarios y de consumo problemático de sustancias. Corresponderán a este nivel acciones tales como las psicoterapias grupales, la identificación, intervención y seguimiento de situaciones de riesgo, trastornos comunes y conductas adictivas, así como también la intervención de psicoterapéutica individual que pueda brindar la misma institución o a través de derivaciones. 4. Identificación de problemas graves de salud mental y derivación obligatoria de atención especializada. Deberá contener estrategias destinadas a identificar trastornos mentales graves o bien a la detección de situaciones que impliquen un alto riesgo de aparición de los mismos, a fin de propender a su urgente evaluación médica. Corresponderán a este nivel acciones tales como los protocolos de actuación frente a crisis graves de salud mental, la designación de encargados específicos por sede para actuar en dichos contextos, los convenios preferentes que pueda tener la institución con prestadores del sistema público o privado de salud, entre otras. Con todo, las instituciones de educación superior deberán siempre, ante la detección de intentos suicidas, autolesiones, trastornos psicóticos, alimentarios o adictivos graves, realizar un seguimiento específico de dichos estudiantes con el objetivo de garantizar su derivación efectiva a profesionales de la salud, así como también propender a crear las mejores condiciones para la mantención de su tratamiento, además de informar y contactar periódicamente a la red de apoyo emocional y familiar informada por el propio estudiante. Y en caso de que aquello no sea posible, ofrecer el acompañamiento que puedan brindar los funcionarios mejor preparados por la institución para dicho propósito. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Como una de las mocionantes, me gustaría hacerme cargo de argumentar esta indicación, porque sé que ha concitado harto debate en las últimas sesiones, digamos de que nos hemos ido adelantando. Lo primero que me gustaría señalar es que una de las principales recomendaciones que nos hicieron el Centro de Educación Inclusiva, pero también el Consejo de Rectores y otros expertos y expertas que asistieron a esta comisión para hablarnos de este proyecto, era que era clave distinguir entre distintos niveles de intervención y de atención, diferenciados precisamente para que distinguiéramos hacia quienes están dirigidos.
nos hablaron en las audiencias de dirigirnos también hacia la comunidad con una política de prevención, nos hablaron de diferenciar de casos individuales y de casos que requerían derivación, y precisamente eso es lo que busca rescatar esta indicación. Un sistema con 4 niveles de atención diferenciados que está basado precisamente en el sistema portugués, que es un sistema que consta de 3 niveles, pero que fue destacado también en dichas audiencias y que es coherente con un sistema llamado Escuela Total, que establece también precisamente distintos niveles de atención y que está presente en el sistema de educación escolar con distintos programas similares, en el sistema escolar chileno con distintas expresiones como el programa Habilidades para la Vida, entre otros. Cabe señalar también que se ha generado una confusión en torno a qué sería lo obligatorio de esta indicación, porque pareciera ser que hay muchas cuestiones que son obligatorias, pero realmente lo que es obligatorio es contar con un plan plurianual, con al menos 4 niveles de intervención, porque lo que se señala acá como acciones, cuando se habla de corresponderá a este nivel, acciones tales como, son meramente ejemplificadoras, es decir, si las instituciones de educación superior promueven dichas acciones, estas quedarán clasificadas dentro del nivel que corresponda, descritos precisamente en esta norma. Pero eso no implica que deban realizarse todas, no implica que todas son obligatorias, ni tampoco por ello, y tal como discutimos en la sesión anterior, irroga gasto o sería inadmisible. Todo esto va a depender de la capacidad de gestión y de la capacidad económica de la institución de educación superior. Por algo, por ejemplo, en el último nivel se habla de tener al funcionario mejor preparado por la institución para dicho propósito. Entonces, esa es un poco la idea de la indicación, en eso se basa, en las audiencias que nos vinieron a comentar y en la necesidad de distinguir entre los planes entre los planos de intervención en materia de salud mental. Eso es todo lo que me gustaría poder aportar al debate. No sé si alguien quiere referirse a esto. Ofrezco la palabra, diputado Cornejo, diputado Schubert. Gracias, presidenta. Con respecto a las características de esta indicación, yo la verdad, presidenta, que siento que en general, y como ha ocurrido en otras indicaciones y en las características en general de la redacción del proyecto de ley, hay sin duda una muy buena intención respecto de hacernos cargo de una realidad que efectivamente tenemos en la educación superior. Sin embargo, a partir de lo que sugiere el articulado y además esta indicación, yo, presidenta, tengo serios reparos con respecto a la capacidad instalada que pudieran tener hoy día la estructura organizacional de la educación superior, universidades, institutos profesionales, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Y además, que para que se pueda dar cumplimiento, por ejemplo, a un plan plurianual, porque la idea de tener un plan plurianual en cualquier estructura organizacional, pública o privada, no es tener un documento. Los documentos, los planes, tienen la descripción de metas, objetivos, plazos que se deben cumplir. Y para eso, para que aquello ocurra, por ejemplo, en el caso de la intervención de equipos multidisciplinarios, tienen que haber recursos. Eso es incuestionable. De lo contrario, lo que tenemos es letra y no tenemos nada que efectivamente se vaya a convertir una realidad. Y yo creo que allí tenemos un problema respecto de lo que estamos proponiendo como legislación para abordar esta problemática en particular que tenemos en la educación superior y que tiene que ver con la salud mental de los alumnos. Si proponemos que las instituciones tienen que tener planes, los planes en su estructura definen varias cosas y dentro de esas varias cosas, por ejemplo, las acciones, también se tienen que establecer metas, objetivos, tienen que ser además medibles, tiene que haber seguimiento y eso requiere de equipos profesionales y requiere de recursos. Y yo creo que allí este proyecto en particular, y no solamente su indicación, la indicación que estamos viendo en este minuto, presidenta, sino que en general las que hemos visto tienen ese mismo inconveniente. Eso, presidenta. Muchas gracias, diputado Cornejo. Diputado Schubert. Le ruego, por favor, brevedad porque estamos con el tiempo así y tenemos que resolver la duda que nos había planteado. Muchas gracias. Ya.
A ver, bueno, en primer lugar, aquí yo creo que hay un tema con la autonomía de las instituciones de educación. Nuevamente nos topamos con eso. Sé que es una línea a veces no muy fácil de identificar, pero creo que aquí son altas las obligaciones que se establecen. Si bien es cierto, son al menos, como dice la propuesta, 4 niveles de atención. Dicho plan deberá distinguir entre al menos 4 niveles de atención. Y aquí vienen estas propuestas. Y habla de toda institución de educación superior deberá contar con un plan de promoción y cuidado de la convivencia y del bienestar. O sea, toda institución de educación superior deberá tener el cuidado del bienestar. Yo creo que esta norma en salud estaría pertinente, pero aquí estamos hablando de una institución de educación superior que pretendemos que se haga cargo como si fuera parte de la red de salud. Y yo creo que aquí estamos errados en eso. Sí tiene que haber prevención, sí tiene que haber algo, ¿no es cierto?, que se haga cargo en la educación superior respecto de la salud mental. Por eso estamos aquí, digamos. Pero creo que no sé si hay un hospital psiquiátrico en Chile que logre cumplir todo lo que se pretende aquí. Porque es excesivo. Es buenísimo que fuera así, pero es una institución de educación. Dice, deberá contener estrategias. Punto 1, tamizaje sobre el estado de salud mental del estudiantado, monitoreos periódicos, programas de mentorías y tutorías. 2, estrategias de ajuste, capacitación y adaptación, talleres guiados por autoayuda, intervenciones breves, iniciativas que prestan atención a grupos de estudiantes, atención psicológica, para ver trastornos alimentarios de consumo problemático de sustancias, o sea, lo que no logra hacer todo el sistema de salud, pretendemos que lo haga aquí la educación superior. Acciones tales como psicoterapias grupales, intervención nuevamente. 4, identificación de problemas graves, cuando estamos pidiendo un certificado de un especialista, para que el especialista nos diga qué tiene, y aquí nos están pidiendo que identifique la institución de educación, logra identificar problemas graves de salud. ¿Cómo una institución de educación que entrega educación va a poder hacer aquello? Contener estrategias destinadas a identificar trastornos mentales graves. O sea, para eso tengo que tener un equipo de expertos en la materia a disposición. Me complica, sería genial, me encantaría que fuera así, pero creo que es complejo. Después dice, implica un alto riesgo de aparición de los mismos más adelante, etcétera, etcétera. Seguimiento específico, o sea, un seguimiento permanente, garantizar su derivación efectiva, propender a crear las mejores condiciones. Me gusta, pero no para un establecimiento educacional. Creo que tenemos que hacer mucho, que es un tema relevante, pero creo que son exigencias, y además que si esto no hay rogagasto, yo no sé qué hay rogagasto en realidad, y creo que el subsecretario la vez pasada contestó no la pregunta. Él dijo, las instituciones, los institutos de educación tienen plata. Y lo dijo, tienen grandes utilidades. Está bien, pero aquí la pregunta es si el proyecto de ley irroga gasto o no. Y en el caso de las instituciones públicas, donde no tienen plata, sino que por el contrario están a pérdida, ¿dónde está entonces el financiamiento para hacer todo esto, que sería maravilloso, pero repito, no es una institución de salud, sino que de educación? Mi voto es en contra. Muchas gracias, diputado. Sí, un segundo, diputada Rafael. Estamos en el tiempo. Podríamos... Es que quiero pedir el acuerdo para extender. ¿Podríamos extender 5 minutos? Ya, perfecto. Había pedido la palabra yo, la diputada Molina y la diputada Rafael. Y luego procedemos a la votación. Yo quería ser muy mega breve para decir 2 cosas. Lo primero, y es algo que nos señalaba tanto el subsecretario de Educación Superior como también la representante del Consejo de Rectores. Muchas de estas intervenciones, muchas de estas acciones ya existen en las universidades y en los centros de educación superior. La gran innovación sería para los institutos de formación, para los centros de formación técnica y los institutos profesionales. Y precisamente también los recibimos y los escuchamos y nos vamos a hacer cargo también, de hecho, una de las indicaciones precisamente busca hacerse cargo de darles un plazo mayor para la actualización de sus planes plurianuales, que serían los planes que establecerían estos marcos de intervención. Pero algo que quiero subrayar a propósito de lo que señalaba el diputado Schubert, cuando enlista toda esta lista de acciones, pareciera ser que la norma señala que toda esta lista de acciones son obligatorias, cuando la redacción de la norma, y aquí me voy a lo meramente formal, dice, corresponderá a lo menos 4. A lo menos 4, pero no se establece que todas esas intervenciones, pero cuando se habla de a lo menos 4, se habla de a lo menos 4 niveles de intervención, no a lo menos 4 de estas acciones. Lo obligatorio de esta indicación, y quiero ser muy enfática en esto, es tener un sistema
de un plan plurianual con 4 niveles de atención diferenciados. 4 niveles de atención diferenciados que no son las acciones que ahí se describen, sino el primer nivel es promoción de la buena convivencia, el segundo nivel es estrategias de ajuste, el tercer nivel es identificación de problemas comunes, el cuarto es identificación de problemas graves. Eso es lo obligatorio. Un plan de intervención con 4 niveles diferenciados. Las acciones que correspondan a cada nivel están ahí descritas y ejemplificadas, pero cada institución tiene que llevarlas a cabo según su propia realidad. Eso es todo lo que yo quería puntualizar. Ahora tiene la palabra la diputada Molina. Muy cortito. Bueno, yo antes de ser diputada era decana de una facultad con 8 escuelas, con 5.000 estudiantes. Teníamos muchos problemas de salud mental. Las carreras de la salud son donde focalizan más los problemas. Ahora, la Universidad de Santiago de Chile es una universidad que tiene 60% de gratuidad. No solamente lo quiero decir, porque sin embargo sí teníamos un servicio de salud mental con psicólogos, psiquiatras, y en la facultad, por ejemplo, mía, donde estaban más focalizados los problemas, yo no tenía psicóloga ni psiquiatra. Habían profesionales que hacían docencia, pero no para atender a los jóvenes, pero sí tenía una trabajadora social que de alguna manera hacía, entre comillas, el tamizaje global, porque eso de tamizaje es casi misión imposible, o sea, sería como hacerle atención a todos los estudiantes, además no se justifica. Pero sí hay mecanismos que tienen las universidades que permiten de alguna manera entender dónde está el foco del problema, cuáles son los principales problemas, cuáles son los principales recursos. Pero sí ocupa recursos. Yo quiero decir que sí ocupa recursos, ocupábamos recursos y la universidad gasta bastante plata, dijéramos, en el área de salud mental. Siempre estábamos un poco con deuda con lista de espera, entre comillas, pero me parece que si lo miramos este proyecto solo en base a los criterios básicos, yo creo que es factible. Yo creo que además dar una amplia gama, un abanico de posibilidades permite justamente de acuerdo a la problemática, ya sea cultural, étnica, geográfica, poder hacer un plan que focalice donde se conozcan los problemas o donde uno cree que están los problemas. Pero a mí me parece adecuado, creo que es mejor que sobre que falte, porque si usted le da hartas posibilidades también es más amistoso para la universidad el hecho de que no le estén obligando a hacer tamizaje a todos los alumnos y esto, sino que le abren campos de acción. Y yo creo que a las universidades todas saben que esto es necesario. Todas las universidades saben que esto es un problema. Ahora, probablemente, esto sí, más adelante va a tener que ver algún flujo de recursos, pienso yo. Muchas gracias, diputada Molina. Diputada Rafael, y procedemos a la votación. Quiero ser muy breve, Presidenta, estoy muy de acuerdo con lo que dice el diputado Schubert, pero solo aclarar lo que usted señalaba, Presidenta, cuando efectivamente aquí dice que debe distinguir al menos 4 niveles de atención escalonada. Esos 4 niveles están enumerados, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Pero cada nivel, dice el título, deberá contener. Por lo tanto, no es a libre albedrío ni es subjetivo, deberá contener. Y si está en la ley, las casas de estudios deben cumplirlo. Presidenta, yo creo que es súper interpretativo, porque o sea, a mí me pasa algo con mis hijos, yo voy y me querello contra la universidad porque no cumplió con un punto de acá, y esto está en la ley, si no lo cumple. O sea, está aquí detallado. Yo creo que si está en la ley, tiene que cumplirse. Muchas gracias, diputada Rafael. Ahora corresponde que entremos en tiempo de votación. En votación la indicación número 10. Diputada Arce. A favor, secretaria. Diputado Cornejo. En contra. Diputada Medina. Me voy a sumar a las preocupaciones que tienen varios de mis colegas en que esta interpretación obliga, no es interpretativa. Si esto no lo amarra la ley, lo va a hacer el reglamento con ese deberá, específicamente esa palabra, no es optativo.
Y también me preocupan los planes plurianuales, que fueron una de las cosas que nos manifestó bastante la presentación de los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Entonces, por esas razones, secretaria, voy a votar en contra de esta indicación. Diputada Molina. A pesar de que comparto algunas de las observaciones que han hecho algunos diputados, yo voy a votar a favor porque creo que es importante tener esto. Ahora, si existe la posibilidad a lo mejor de no dejar el verbo en forma tan tajante, pues no sé si se puede, pero creo que es un buen punto el que planteaba la diputada. Así que, pero igual voy a votar a favor porque creo que el contenido global creo que es necesario. Diputada Rafael. En contra. Diputado Schubert. Diputada Serrano. A favor. Presidenta. Sí, yo me quiero detener precisamente en el debate que se ha dado. Es claro que la indicación no tiene la mayoría, por cierto vamos a reponer una que pueda concitar el acuerdo de la comisión, pero quiero ser muy clara. Lo que debe contener son estrategias, no acciones concretas. Las acciones concretas son precisamente las acciones que se describen como ejemplificadoras. Pero lo que efectivamente se solicita y es un deber de las instituciones de educación superior es contar con estrategias que aborden los distintos planes de intervención, los distintos planos de intervención, no una acción puntual. Las acciones son meros ejemplos. Eso era todo lo que quería señalar. Apruebo la indicación. Diputado Santana. A favor. Presidenta, por la afirmativa 5 votos, 4 en contra. Aprobada la indicación, sorpresivamente. Quiero plantearles una situación a propósito de la inquietud que planteaba el diputado Schubert con el diputado Cornejo respecto a qué ocurre antes de cerrar la sesión. Esto es solamente para resolver la inquietud de los diputados, qué ocurre con el refundido del mensaje. Estuvimos averiguando y el único artículo que se refiere a los refundidos es el artículo 17A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Y esto solamente dice que se podrá refundir y que la solicitud debe ser hecha a sala. Pero no hay una norma más expresa, no hay normas ni en la ley ni en el reglamento sobre el refundido de proyectos. Entonces, la interpretación que conversábamos con la Secretaría era que las indicaciones deben realizarse al mensaje presidencial, porque esto también es una situación bien anómala. Refundir un mensaje con una moción es bastante poco convencional. Entonces, dado que el origen de la tramitación fue el mensaje presidencial, se deben generar las indicaciones a el mensaje original y con posterioridad en el fondo las modificaciones, las normas, los proyectos de ley con los cuales se refundió serían votados como indicaciones dentro de la votación del proyecto de ley. Porque además son mociones que solamente se refieren a la Ley General de Educación, toda vez que el mensaje presidencial modifica varias leyes adicionales, no solamente la Ley General de Educación. Entonces eso era un poco lo que yo les quería proponer y no sé si habría acuerdo con eso, porque nuevamente es una interpretación, es la interpretación que hemos discutido con la Secretaría, pero no hay norma al respecto. Diputado Cornejo. Presidenta, lo que entiendo es lo siguiente. Texto base, entonces, en definitiva, el que ha presentado el Ejecutivo, y los otros textos servirían de alguna suerte como indicaciones a ese texto. Lo conversamos con las mocionantes y están de acuerdo. Sí, ya. Lo que además no implica que hayan otro tipo de indicaciones, ¿cierto?, al respectivo texto que presenta en este caso el Ejecutivo. Y una consulta, ¿no hay en la experiencia del Congreso Nacional que el Ejecutivo haya tomado otros textos, otra propuesta que los haya refundido y los haya presentado? Mi conocimiento llega hasta lo que les señalé, estimado. Porque hubiese sido a lo mejor más práctico. Pero bueno, ya aclarado. Acordamos, diputado Schubert. Entonces, dado que recién ahora tenemos claridad sobre qué texto hay que hacer las indicaciones ¿podemos fijar un nuevo plazo que parta a partir de ahora? El plazo es que para revocar un acuerdo habría que pedir la unanimidad a la comisión y me parece que no la hay. Entonces, esa es la situación que tenemos.
Qué bueno que lo resolvimos hoy día y no después del plazo, porque si no, no habríamos tenido cómo hacer las indicaciones. Bueno. Pero ¿habría acuerdo entonces con la interpretación que señalamos con la Secretaría? Sí. ¿Para cuándo estaban los 23 de agosto. Ya, acordado. Bueno, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta finalmente se levanta.